Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez Rojas, especialista de la Dirección de Políticas y Estrategias. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene desarrollando para el impulso a la ejecución de las inversiones públicas, con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de la Inversión, INVIERTE-P, en los 3 niveles de gobierno. Los invitamos a encontrar mayor información en la página de inversión pública de la web del MEF. Asimismo, a estar atentos a las redes sociales del MEF, en donde se irá publicando mayor información. El día de hoy tendremos la capacitación Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de los Proyectos de Inversión, la cual contempla 3 módulos que se tratarán en las próximas secciones. Hoy empezaremos con el módulo 1, Identificación, que tiene como objetivo oriental en la elaboración de las fichas técnicas y estudios de perfil con el propósito de contribuir a la toma de decisiones sobre la inversión y promoviendo la eficiencia en el uso de los fondos públicos. Nos acompaña Brian Burga, especialista de la Dirección de Políticas y Estrategias. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de solución de preguntas. De antemano, las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, le damos la bienvenida a Brian. Adelante, Brian. Muchas gracias, Vivian, por tu intermedio. En principio, agradecerles por la atención de este presente evento, que tiene como finalidad justamente poder comentarles, ¿no? Y esbozar justamente todos los contenidos dentro de este primer módulo de identificación, que es un módulo fundamental justamente para poder explorar, ¿no? Todas las variables que van a impactar finalmente en el diseño técnico preliminar, ¿no? Que finalmente va a ser la propuesta, ¿no? De solución técnica que va a acompañar en la fase de ejecución para un mejor diseño ya definitivo y de esa manera poder conducir la ejecución, ¿no? Entonces, esta es una de las fases más importantes dentro del ciclo de inversión. Y a manera de introducción, comentarles pues que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones dentro de esta fase ha dispuesto del empleo de varios niveles de documentos técnicos con el afán justamente de promover un balance razonable entre la recopilación de información y la complejidad de los proyectos, ¿no? Es así justamente que vamos a ir personalizando algunos procedimientos, ¿no? Vamos a ir comentando algunos aspectos vinculados a la sistematización, procesamiento y a cada uno de los contenidos que conforman justamente este primer módulo de identificación. Espero que sea de su agrado. Adelante. Vamos a iniciar justamente con la descripción del objetivo que persigue este módulo de identificación, ¿no? Este módulo que justamente busca plantear algunas alternativas de solución, ¿no? Con el propósito de ir resolviendo un problema que atañe a una población determinada, ¿no? Que más adelante dentro ya del módulo de formulación se va a ir dimensionando, ¿no? Vamos a ir dimensionando a partir de esta población, vamos a ir construyendo la demanda y vamos a proyectar justamente toda la demanda de servicios, ¿no? Productos que son propios de la intervención que yo esté realizando, ¿no? Como parte de este proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Muy bien. Un primer aspecto a poder, digamos, señalar y desarrollar dentro de esta exposición es justamente el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico constituye un módulo fundamental dentro de la formulación y evaluación de un proyecto, dado que a través de un buen diagnóstico yo puedo describir, ¿no? Puedo explicar y también puedo anticipar posibles riesgos que se puedan suscitar dentro de la producción de bienes y servicios, ¿no? Y específicamente también en cuanto al consumo del servicio que se hace por parte de una población afectada, ¿no? En ese sentido, justamente el diagnóstico recoge información, la sistematiza, ¿no? Transforma los datos en información valiosa justamente para tomar decisiones que en este caso van a permitir justamente establecer, ¿no? Algunos parámetros, algunos estándares propicios para poder garantizar la calidad, ¿no? Y la capacidad también en términos de cantidad de producción de bienes y servicios
que está enmarcado dentro de ciertos estándares y dentro de un nivel de servicio que establece cada sector funcionalmente competente, ¿no? Entre las diferentes fuentes de información que se utilizan justamente para poder desarrollar este diagnóstico, encontramos de la información secundaria, básicamente muchos sectores, hay varios proyectos de inversión, ¿no? Que ya cuentan con cuantiosa información, por ejemplo, educación. Usted puede ir y de pronto verificar una tendencia, cómo han venido evolucionando las matrículas de un colegio educativo. Para eso usted visita el Escale, también puede acceder a información de cuántos docentes se asignan a un determinado colegio, puede acceder al código, puede acceder a la ubicación, localización, entre otras variables que son muy importantes justamente para poder confeccionar el diseño técnico preliminar del proyecto, ¿correcto? Sin embargo, también existen otras unidades productoras, ¿no? Que de pronto no tienen toda esta información, ¿no? Al momento de formular el proyecto. Y es preciso justamente abordar un estudio, ¿no? Un estudio preliminar, desarrollar algunos estudios técnicos también preliminares, como estudios de suelos, estudios topográficos, ¿no? Estudios estructurales, hacer algunas encuestas socioeconómicas, algunos diagnósticos, línea de base, que son importantes justamente poder abordarlos a efectos de agregarle mayor certeza a la decisión que yo voy a tomar a nivel de inversión. Y además, que este diagnóstico va a permitir justamente trasladar toda esa información necesaria para poder dimensionar también el tamaño de un proyecto de inversión, para poder establecer la adecuada tecnología de producción del proyecto y también para poder establecer una localización. Muy bien, dentro justamente de estos aspectos también reviste de importancia comentarles que el análisis de riesgo, ¿no? Como parte del proceso, ¿no? De forma progresiva que se desarrolla en cada uno de los 3 módulos del proyecto de inversión, identificación, formulación, evaluación, ¿no? Justamente exploramos también dentro de diferentes ejes, ¿no? Exploramos justamente dónde está localizada la unidad productora, exploramos el ámbito geográfico donde también se distribuye la población que accede o que es una población potencial al acceso de un determinado servicio. Identificamos cada uno de la localización de los elementos productivos que conforman una unidad productora de servicios y pensamos de pronto en un sistema de agua potable y alcantarillado, ¿no? De pronto empezamos a ver, oye, ¿dónde se localiza la estructura de captación, ¿no? A qué de pronto peligros está expuesto, ¿no? Qué tan vulnerable es, ¿no? Su nivel de fragilidad, resiliencia, en este caso, frente a algunos eventos externos, ¿no? Fenómenos como fenómenos climatológicos, hidrometeorológicos. Y también exploramos también el ámbito de desarrollo de una población, que justamente es la población afectada, sobre la cual buscamos, ¿no? Identificar la dinámica de su comportamiento, ya sea en el consumo del servicio, ya sea también en los términos para poder acceder al servicio también, ¿no? Por eso exploramos muchas variables, ¿no? Lo importante aquí es justamente explicar a medida que vamos desarrollando cada parte, cada ítem de este diagnóstico, identificando cómo esto va a poder impactar dentro del diseño técnico preliminar del proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces hemos encontrado estudios de preinversión que abunda mucha información, sin embargo, no se logra tener claro cuál es la vinculación de esa información al diseño técnico preliminar, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de terreno es, ¿no? ¿Cuál es el nivel de pendiente? Ya, ¿cómo eso puede afectar de pronto al diseño del proyecto? De pronto la unidad productora está cercana a un relleno sanitario, ¿cómo eso puede impactar al proyecto de inversión? Y para eso también se confieren un sinnúmero de normativas, ¿no? Que establece cada sector, ¿no? Sobre las cuales uno ya va explorando. Mira, por acá esta localización reúne las condiciones y podemos desarrollar, y en el módulo de formulación podríamos desarrollar el análisis técnico de localización sin mayor, de pronto, sin mayor retraso, ¿no? Sin mayor dificultad. Sin embargo, si nosotros no hacemos esa exploración en este módulo, que es el módulo propicio justamente para poder explorar todas las opciones necesarias, vamos a tener dificultades, ¿no? Y vamos a tener reprocesos, vamos a tener nuevamente que regresar de la formulación y empezar a explorar nuevamente, identificar otras alternativas de localización. Entonces, por eso es muy importante ir desarrollando de forma progresiva cada uno de los contenidos, tal como está estipulado dentro de la guía ex-ante o tal como está estipulado dentro de algunos otros niveles de documentos que ya de pronto han estandarizado sus procesos de información, de registro, sistematización de información, y precisamente me refiero a las fichas técnicas estándar, ¿no? Muy bien, un poquito para poderle darle estructura, contenido y un corte técnico a la formulación de este proyecto de inversión a través del desarrollo del módulo de identificación. El diagnóstico se divide en 4 ejes, ¿sí? El primer eje es el eje de territorio. Justamente debemos partir primero por explorar, ¿no? Todo el área de estudio, el área de influencia, ¿no? Donde se desarrolla y donde se presta un determinado servicio.
¿no? Tanto por el lado donde se ubica la unidad productora como también por donde se ubica la población beneficiaria. Particularmente, más allá de este análisis, justamente vamos a poder también explorar, ¿no?, el diagnóstico de la unidad productora, ¿no? Y ahí justamente nos encontramos con un sinnúmero de estándares de calidad que están asociados a cada uno de los factores productivos que vamos a ver más adelante, como infraestructura, equipamiento, mobiliario y otros activos de pronto intangibles, pero que también son objetos de algún parámetro, de alguna norma que establece cada sector funcionalmente competente, como por ejemplo, si voy a examinar en qué condiciones se encuentra ahorita un aula dentro del análisis de la unidad productora, tendría que identificar algunos parámetros, ¿no? El índice ocupacional, ¿no? Las normas vinculadas a la funcionalidad del servicio en cuanto al uso de ese recurso, etcétera. Otro pilar importante que nosotros analizamos tiene que ver ya con la población afectada, ¿no? Justamente que viene a ser ya posteriormente la población objetivo, ¿no? Sobre la cual vamos a analizar y determinar algunas características y comportamientos, un poquito para ver cómo viene enfrentando esta situación negativa que va a intervenir el proyecto. Finalmente están los agentes involucrados, ¿no? Están los stakeholders, que son muy importantes poder mapearlos. Hay muchos proyectos de inversión que ya en la fase de ejecución tal vez han fracasado, ¿no? Han tenido problemas de un contexto social, técnico, legal. Y justamente, ¿por qué? Porque no se había explorado, ¿no?, todos los agentes que participaban dentro de el ciclo de la inversión, ya sea desde la programación, ya sea de la formulación y evaluación, la ejecución, el propio funcionamiento, ¿no? Entonces, también justamente identificamos este aspecto, este eje relevante justamente para poder construir y definir algunas alternativas de solución. Muy bien, finalmente lo que buscamos acá es analizar la interacción que existe entre cada uno de estos ejes, ¿no? Identificar, por ejemplo, de qué manera se ofrece el servicio de parte de la unidad productora, de qué forma asimismo, ¿no?, a través de un flujo circular, de qué forma justamente la población afectada utiliza esos bienes y servicios, ¿no? Cómo lo viene consumiendo y cómo de pronto la dinámica del territorio puede afectar estos comportamientos, ¿no? Tanto de la oferta productiva como también de la demanda del servicio. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces existe dentro de la guía ex ante ya establecido un conjunto de pasos sucesivos a seguir. Lo primero que nosotros hacemos es recopilar toda la información secundaria que tengamos a la mano, ¿no? Ahí hacemos un mapeo de una primera ingeniería conceptual, ¿correcto? En la cual justamente esbozamos ciertas fuentes de información, como ya les había comentado, cada sector, en que ahora, justamente a través de las OPMI de cada sector, ya tienen la potestad justamente de poder establecer también sus metodologías específicas y vienen justamente sumándose en un gran esfuerzo con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo del órgano rector, la EGPMI, viene trabajando también instrumentos sectoriales, ¿no? Tanto los proyectos como también el tema de la CIUAR, ¿no? Entonces ya existe información, ¿no?, que ellos vienen reportando, tienen algunos aplicativos, tienen algunos ya enlaces que nos podemos de pronto redireccionar de forma inmediata para tener la información en tiempo real, ¿no? Entonces, sobre todo, digamos, identificando qué información secundaria resulta ser relevante. Y en todo caso, uno de los criterios sería verificar que estas variables justamente que pueden afectar al diseño técnico de preliminar, allí nos podemos ir concentrando. Sin embargo, podemos hacer un balance de la información que existe y la información que todavía nos falta recopilar. Frente a este primer bosquejo es que justamente surge la necesidad de poder realizar trabajos de campo, justamente para poder capturar información primaria, ¿no? Para poder de pronto explorar las características geográficas, si estoy diciendo una carretera, ¿no? Características que van a influir de pronto en el diseño geométrico de la vía, ¿no? De pronto estoy analizando una edificación, ¿no?, que en este caso es muy importante conocer de pronto algunos antecedentes de algunos eventos que han ocurrido antes, entrevistar a la población, de pronto justamente consultar, ¿no?, sobre algunas características de pronto del consumo del servicio, ¿no?, sobre el consumo de parte de la población demandante del servicio, explorar algunas condiciones técnicas, ¿no?, de la localización, de cómo viene desarrollándose la tecnología de producción, cómo vienen vinculándose, mezclándose los factores productivos justamente para poder desarrollar la prestación de servicios, ¿no? Identificando también algunos aspectos que se vinculan a factores condicionantes de tamaño, ¿no?, que es muy importante también. De pronto podemos explorar a través de este trabajo, ¿no?, explorar que existen algunas canteras cercanas que podrían de pronto generar algunos costos a escala de parte del proyecto, que existen múltiples proveedores de algunos recursos, insumos materiales, equipos que va a implementar el proyecto de inversión,
¿sí? Y que eso justamente va a generar una mayor certeza dentro de la estimación de los costos del proyecto de inversión. Pero finalmente toda esa información yo la tengo que recopilar acá. Y para eso existe un sinnúmero de herramientas, ¿no? Procedimientos, metodologías, justamente, ¿no? Como por ejemplo, realizar encuestas, ¿no? Realizar entrevistas, realizar algunos talleres, ¿no? Etcétera, ¿no? También podemos aquí ir confeccionando también alguna información importante, ¿no? Estructurándola justamente para ir esbozando de pronto algún aspecto más profundo, ¿no? Más riguroso de que sea sometido a un posterior análisis. Ya luego con esta información, tanto la información primaria, secundaria, y luego la información primaria adicional que cubrí con este trabajo de campo, ya viene la elaboración del diagnóstico, ¿no? Entonces, esa elaboración tiene que ser estructurada y para eso se parte de un análisis del área de estudio, ¿no? Donde justamente vamos a explorar toda la disponibilidad de recursos que también tienen, digamos, importancia dentro del planteamiento del diseño técnico del proyecto, ¿no? Identificamos, por ejemplo, algunos materiales, insumos, identificamos de pronto algún tipo de acceso que es necesario, algún tipo de vehículos, medios, ¿no? Para poder trasladarse, ¿no? Desde las viviendas de la población hasta la unidad productora, ¿no? Identificamos también algunas condiciones características que de pronto se requieren para poder producir de manera apropiada el servicio. Si voy a construir un colegio, de pronto me interesaría saber también, en este caso, ¿no? ¿Qué acceso tiene la población educativa a otros servicios complementarios, ¿no? Nutrición, acceso de salud, ¿no? De pronto algunos aspectos vinculados a la desnutrición crónica infantil, que justamente influye dentro finalmente del proceso de aprendizaje, ¿no? Y que es objeto al análisis también, ¿no? También identificamos algunos peligros a los cuales estaría expuesto la población, ¿no? Dependiendo de dónde se localiza, también dónde estaría expuesto la población al momento de estar dentro de la unidad productora, ¿no? Analizamos el nivel de exposición de peligro, analizamos también justamente el análisis de variables de vulnerabilidad, ¿no? Que son importantes mapearlas acá, a efectos también de proporcionar mayor detalle al momento de elaborar el diseño técnico del proyecto, ¿no? Acá también este análisis lo hacemos tanto a nivel del área de estudio como área de influencia. Muchas veces estas dos áreas terminan, digamos, intersectando, ¿no? Muchas veces el área de estudio termina siendo igual al área de influencia, ¿no? Cuando en este caso la unidad productora se ubica dentro del área donde vive la población. Un caso ejemplar de esto es la comisaría, ¿no? Una comisaría, un colegio en una zona urbana, ¿no? A diferencia de un colegio a veces en una zona rural donde la población tiene que recorrer, ¿no? Muchos kilómetros y tiempos, ¿no? Para poder llegar a acceder al servicio. Acá también es importante examinar algunos factores que podrían estar generando un tema de deserción, ¿no? En cuanto al acceso a un determinado servicio, ¿no? Factores culturales, ¿no? Entre otros, que son importantes y que inciden dentro del consumo o dentro de la producción de un bien o un servicio que ofrece el Estado, ¿no? Y que finalmente esto está enmarcado dentro del cierre de brechas de calidad y de acceso a servicios, cobertura, ¿no? Posterior a esto también nosotros vamos analizando, ¿no? Algunos arreglos institucionales que hay que ir desarrollando, ¿no? O sea, justamente esta fase de la formulación y evaluación nos da un espacio importante, ¿no? Que justamente va a generar un menor riesgo en cuanto a la sostenibilidad, ¿no? Hay muchos riesgos que de pronto se desarrollan ya se materializan en la fase de ejecución porque no había previsto todos los arreglos institucionales necesarios, ¿no? Como por ejemplo disponer, ¿no? De un terreno, su saneamiento físico-legal, ¿no? Establecer algunos parámetros, permisos, autorizaciones, algunas factibilidades técnicas que son necesarias para poder ejecutar el servicio y que la podemos ir desarrollando y la podemos ir aterrizando en algunos acuerdos y compromisos que finalmente se van a subsumir dentro de la matriz de involucrados, ¿no? Ahí voy a poder hacer visible dentro de los acuerdos y compromisos todos estos arreglos institucionales que son necesarios de implementar y que mejor pues estructurado y vinculado a cada actor, ¿no? E involucrado que participa y que participaría dentro de la ejecución y funcionamiento del proyecto, ¿no? Y con los ánimos de pronto también de dotar de mayor certeza, ¿no? Al diseño técnico, sobre todo porque existen riesgos externos, ¿no? Como en el caso de los peligros, ¿no? Riesgo de desastres, y ahorita en este enfoque de adaptación al cambio climático, ¿no? Donde justamente a través del diagnóstico establecemos un enfoque prospectivo también, ¿no? Un poco pensando de aquí a través de un escenario, ¿no? A posteriores años, ¿qué fenómeno hidrometeorológico se puede volver a repetir? Ya hemos vivido varios de ellos, ¿no? Recientemente uno por el cual la reconstrucción con cambios viene haciéndose cargo, ¿no? De muchas obras, ¿no? Entonces, ¿qué tan posible es que se vuelva a repetir este evento? ¿Cómo yo debería establecer medidas de acción de mitigación de riesgo, ¿no? De pronto un muro de contención, ¿no? Cobertura vegetal, ¿no? O si es que de pronto el peligro no es posible de poder mitigarlo, bueno, pensar en una nueva localización, ¿no?
Entonces, esto es un proceso progresivo, ¿no? Y para eso justamente vamos a ir identificando en este primer módulo, la formulación y evaluación, vamos a ir identificando, ¿no? Los peligros, ¿no? La probabilidad de ocurrencia, ¿no? Y también para eso justamente tenemos unos anexos, ¿no? Que están constituidos dentro de la guía ex ante, que también van a ser de ayuda importante para que en este caso la unidad formuladora pueda ya sea conducir este servicio o también supervisarlo, ¿no? Si es que lo va a contratar a través de una administración indirecta. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, cuando nosotros analizamos de pronto la población afectada, ¿no? La población afectada es importante darle un marco conceptual, ¿no? Para nosotros, dentro de la gestión de inversiones, ¿no? Se refiere a un conjunto de individuos, ¿no? Que están afectados ahorita por la situación negativa, ya sea porque no acceden al servicio, ¿no? Están dentro de la población potencial y no acceden al servicio porque hay una limitada oferta pública de servicio, porque hay justamente una brecha de acceso al servicio, o porque de pronto lo están haciendo, pero lo hacen de manera inadecuada. ¿Por qué? Porque los factores productivos de pronto no están asociados a los estándares de calidad que establece cada sector funcionalmente competente. O más allá de eso, porque no se está cumpliendo tampoco el nivel de servicio, ¿no? Hay muchos de pronto estudiantes que están asistiendo a un colegio que de pronto está con riesgo de colapso, de pronto que no tiene todos los elementos todos los factores de producción necesarios, como un cerco perimétrico, no tienen ambientes complementarios al aula académica, o de pronto las aulas son de material noble, ¿no? O de pronto les falta algún ambiente que definitivamente compromete justamente, ¿no? El desarrollo del proceso de aprendizaje en su integridad, ¿sí? Igual, en el caso de un sistema de agua potable y alcantarillado, ¿no? También puede haber una población que no está accediendo a las 24 horas de agua continua, solamente a 3 horas o a 1 hora o de manera intermitente durante el día, lo cual le genera bastante insatisfacción, ¿no? Y le genera, pues, de pronto algunos efectos que de pronto se pueden explorar cuando veamos el planteamiento del problema, cuando veamos también el planteamiento de la solución, ¿no? Entonces, justamente todos esos aspectos son importantes de recogerlos y nuevamente acá hacemos una subdivisión en este análisis, separamos el todo en las partes más específicas, más importantes que merecen nuestra atención como formuladores. Y lo primero que hacemos es identificamos, ¿no? Cómo se viene satisfaciendo sus necesidades. Exploramos, ¿no? Cómo la población accede a este servicio. De pronto hay población que si bien no tiene el servicio a través de un caño, ¿no? De un servicio de agua potable no tiene a través de un caño, tiene que recorrer 3 o 4 horas de ruta caminando, ¿no? Hasta la fuente de captación justamente para poder consumir este servicio, ¿no? Y claro, sobre ese análisis nosotros podemos recoger un sinnúmero de información muy valiosa para efectos de la evaluación económica del proyecto, el tiempo de traslado, ¿no? Y de pronto, ¿cuál es el costo de oportunidad, ¿no? ¿Qué está dejando de hacer esas familias para ir a recoger esta agua, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí, por ejemplo, en términos de acceso, podemos conocer qué suministro u oferta alternativa suple esta carencia, así como los recursos que asignan, lo que ya les he ido comentando, tiempo, mano de obra, ¿no? Etcétera. En términos de calidad, saber si la población está satisfecha con el servicio que recibe, ¿no? Conocer en este caso las razones que explican dicha situación. Y esto pues a veces lo vamos a esbozar a través de una fuente de información primaria, ¿no? Cuando ya establecemos un mejor contacto con la población a través de una encuesta, ¿no? O a través de una entrevista y exploramos, ¿no? Algunas variables que también pueden, digamos, ser objeto de la intervención de este proyecto, ¿no? Porque hay unos proyectos que también pueden intervenir en temas vinculados a intangibles, ¿no? Como una capacitación, una sensibilización, siempre y cuando eso no coalicione con alguna actividad ya recurrente que ya viene desarrollando el sector y que muy bien lo podríamos mapear dentro de un programa presupuestal, ¿no? Saber también si esta población está expuesta a condiciones de riesgo, ¿no? En este caso, considerar, ¿no? La coordinación con una entidad, en este caso, ¿no? Para identificar un área definitiva de reubicación antes de ser atendida, ¿no? Cuando de pronto una municipalidad o un gobierno regional, ¿no? Quiere de pronto explorar esto y quiere coordinarlo, ya dentro de la misma entidad también existen algunos órganos, ¿no? Que están también descentralizados, ¿no? Por parte de INDECI, ¿no? Y otras áreas también que están muy involucradas justamente estos aspectos que vinculan de pronto la integridad, ¿no? de un consumidor, en este caso de un beneficiario, ¿no? De un servicio público. Es importante generar esas sinergias, ¿no? Es importante justamente establecer un buen plan de trabajo, ¿no? Que permita establecer las responsabilidades, ¿no? Establecer quiénes van a ser los consultados, ¿no? Y de esta manera justamente poder propiciar un buen desarrollo del proyecto, ¿no? Y un buen trabajo colaborativo. ¿Cuáles son las características socioeconómicas, demográficas, sociales, culturales y por qué resultan ser relevantes para materia de la identificación del proyecto, ¿no?
Y esto ocurre porque, si bien es cierto, una población puede de pronto tener toda la intención, la gana de poder consumir un bien, un servicio público, existen barreras de acceso que ellos se enfrentan, ¿no? Como por ejemplo recorrer 5 horas de viaje para poder llegar a un colegio, ¿no? Recorrer 3 horas para poder, digamos, acceder al agua potable, ¿no? O tener que viajar, ¿no? Horas y exponerse, o de pronto enfrentar muchos costos transaccionales para poder de pronto, ¿no? Satisfacer un trámite público, ¿no? Entonces, para eso justamente analizamos y exploramos también a través de este análisis de la población afectada cada uno de esos factores, ¿no? Que finalmente son determinantes al momento de pronto de determinar la localización de la unidad productora, ¿no? O la reubicación de la unidad productora, ¿no? Como también para poder identificar la tecnología de producción. Es así que RENIEC, por ejemplo, ¿no? A través de las intervenciones en intangibles como sistemas de información, los activos digitales, ha logrado disminuir considerablemente los costos de transacción. Y de esta manera, de pronto se te va a vencer el DNI y tú ya empiezas a nivel del propio sistema, ¿no? Estableces tu proceso, tu trámite, ¿no? Quieres hacer de pronto una declaración, de pronto antecedentes penales, policiales, ¿no? Un certificado, ¿no? Antes te ibas y hacías muchas colas, se elevaba costos transaccionales, tenías que pedir permiso de trabajo, ahora lo haces a nivel de sistema. La pregunta es, ¿a través de qué recursos y a través de qué intervenciones se desarrollaron este tipo de mejoras? Justamente a través de los proyectos de inversión. Hay proyectos de inversión que están bastante enfocados en justamente en mejorar las condiciones del servicio a través del uso de tecnología. Por eso que el activo digital hoy en día termina siendo un factor productivo, ¿no? Dentro de los proyectos de inversión. Siguiente, por favor. Entonces, aquí ya nos encontramos de pronto con un concepto que es muy importante, que es la unidad productora, ¿sí? Eh, un poco como para poder simplificar el análisis de esta unidad productora, ahí tengo una frase importante que esta tiene como objetivo evaluar los procesos y los factores de producción con la finalidad de estimar su capacidad de oferta actual y los factores de producción que la limitan. Digamos que el objetivo acá es saber cuánto puedo producir, a cuánto puedo atender. Pero claro, para poder medir una capacidad de producción, ¿no? Que justamente esto es la base para poder yo configurar de pronto una brecha de oferta-demanda, sobre todo porque el entregable el análisis de una unidad productora me va a dar la oferta optimizada, con la cual yo voy a contrastarlo con la demanda del servicio y voy a establecer cuáles son las metas de tamaño, ¿no? Que tiene que incorporar el proyecto. Entonces, para eso existe toda una metodología, mucha de la metodología que hemos recogido de pronto del sector privado, ¿no? Y una parte de ello es, primero tengo que mapear los procesos de producción de esta unidad productora, ¿no? Identificar cada uno de esos procesos de transformación que de pronto se pueden generar de manera interna sin tener un contacto con el usuario final, en este caso con la población beneficiaria, ¿no? Que vamos a ver más adelante un caso de ellos, como también aquellos procesos en los cuales ya hay un contacto directo con el usuario, con el beneficiario, ¿no? Y muchos de estos servicios, como el caso de educación, pues hablamos de un servicio que tiene un contacto bastante directo, ¿no? Acá el estudiante de pronto llega al colegio, ¿no? Y hay todo un protocolo, ¿no? Hay todo un protocolo, ¿no? Hay algunas actividades que ya están establecidas, ¿no? Hay una línea de pasos de forma sucesiva que tienen que desarrollarse justamente para cumplir un objetivo de aprendizaje. De pronto tenemos un modelo educativo, tenemos una malla curricular, ¿no? Tenemos un plan de estudio, ¿no? Que define justamente cada una de las características de la función de producción de este colegio, ¿sí? Y en función a eso, justamente empezamos a identificar, ¿no? En cada aspecto de este proceso, qué activos son los que tendrían que participar y qué características debería tener. Y en función a eso, empezamos a identificar sobre esos estándares de calidad que, que ha establecido cada sector funcionalmente competente, ¿cuál es la brecha? ¿Cuál es el balance que me falta alcanzar? ¿No? ¿Cuáles las condiciones de confort, funcionalidad, integridad que debe tener un factor productivo? ¿Y qué es lo que tiene ahora justamente al momento de hacer de relevar ese estudio en campo? ¿No? Ir justamente a visitar, ¿no? Tomar fotografías, entrevistar al director, entrevistar de pronto a los docentes, ¿no? De pronto identificar si es que con el equipo multifuncional se están cumpliendo, ¿no? Todas las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? De las normas establecidas por el sector educativo, ¿no? De pronto voy a un colegio a nivel inicial y veo que hay 2 pisos, 3 pisos. Entonces, eso ya está afectando con los estándares de calidad que establece para poder lograr un determinado nivel de servicio. Es importante justamente conocer toda la norma que gira en torno
al desarrollo de este servicio, ¿no? Y eso justamente se encuentra dentro de este análisis de la unidad productora, ¿no? ¿Por qué? Porque la capacidad de producción se mide en términos de lo que puede producir una unidad productora, pero con adecuados estándares de calidad, ¿sí? Y cumpliendo justamente un determinado nivel de servicio. Cuando nosotros hacemos ese análisis desde una perspectiva de proceso, vamos a poder identificar algunos cuellos de botella. A esos cuellos de botella es que a nosotros le conocemos en gestión de inversiones como los factores de producción que limitan la prestación del servicio. ¿Qué ocurre de pronto en un colegio si no tengo las aulas necesarias? Voy a tener una restricción, voy a de pronto el próximo año atender menos matrículas, voy a restringir el acceso a la población. ¿Qué pasa si de pronto tengo ahí un cerco perimétrico que me falta? ¿Voy a restringir? No, pero igual le perjudica en términos de calidad. De pronto un tema de seguridad, de pronto alguna fragilidad al momento de querer soportar algún deslizamiento, ¿no? Algún fenómeno hidrometeorológico. Todo eso es muy importante explorarlo justamente dentro del análisis de la unidad productora, ¿no? Entonces, esta unidad productora, nosotros le hemos acuñado un concepto dentro de la gestión de inversiones. A mí me refiero al sistema del INVIERDP. La unidad productora es un conjunto de recursos o factores de producción, ¿correcto? Y acá yo me quiero separar dos tipos de factores de producción, un poquito para hacer un paréntesis nada más. Los factores de producción que son transformados en el proceso de producción y aquellos que tienen un rol transformador. Justamente son dentro de este segundo bloque donde yo me quiero concentrar. ¿Por qué? Porque ahí están justamente muchos de los activos estratégicos. Y sobre todo los activos estratégicos, pues, que están vinculados directamente a la capacidad de producción, como un aula, como de pronto la planta de tratamiento de agua potable, el reservorio, la estructura de captación, ¿no? La línea de inducción, ¿no? De que por sí ya tienen una cierta capacidad de producción, ¿no? Y dentro del mismo proceso de transformación pueden limitar, uno de ellos puede limitar, justamente el que tiene menor capacidad, ¿no? Entonces yo puedo identificar algunas acciones correctivas que se pueden desarrollar sobre la marcha de esta formulación del proyecto, ¿no? Por eso es que justamente nosotros denominamos la famosa oferta optimizada, que más adelante voy a pasar a explicar, ¿no? Una unidad productora en ese sentido, ¿no? Es la suma, ¿no? De muchos factores productivos que se articulan entre sí, ¿no? Por ejemplo, el mobiliario se integra a un equipamiento dentro de un espacio, ¿no? Dentro de una infraestructura, ¿no? Justamente para poder producir o coproducir un bien, un servicio, ¿no? Con adecuados estándares de calidad. Ahí se están integrando, pero claro, nada de eso tendría sentido si no hubiese un modelo curricular, un plan de estudio, que justamente orienta cada una de las actividades que se tienen que desarrollar dentro de ese proceso de aprendizaje utilizando esos recursos. Entonces, eso también es un factor productivo, ¿no? La capacidad organizacional, también es importante, el conocimiento, la capacidad que tiene el personal docente, también eso es importante, este también es un factor productivo, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos que les he ido comentando en este transcurso de esta exposición, justamente van a configurar la capacidad de la oferta actual del servicio, ¿no? Y de esa manera esto va a generar un insumo para el módulo de formulación donde voy a estimar ya la brecha. Voy a contrastar esta oferta optimizada versus la demanda del servicio y de esa manera voy a determinar una brecha. Y ahí es donde recae justamente las acciones que va a desarrollar el proyecto de inversión. Y sobre eso hacemos todo pues el diseño técnico preliminar, ¿no? Digamos que va también nuevamente a ser contrastado más adelante dentro de la fase de ejecución, a través de un diseño técnico definitivo, a través del uso de ingeniería básica. Muy bien. Finalmente, dentro de este análisis de la unidad productora, buscamos estimar la oferta optimizada y también su proyección. ¿Cuál va a ser su tendencia futura? Siguiente, por favor. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una unidad productora y hemos hecho, digamos, uso de un término que es la capacidad de producción, ¿no? Dentro de todo proyecto de inversión existe una naturaleza de inversión que se vincula justamente a la presencia de una unidad productora dentro de un territorio, ya sean proyectos de creación, proyectos de mejoramiento, proyectos de ampliación, proyectos de recuperación. Cada uno tiene una finalidad, ¿no? Y se vincula justamente al tratamiento de esta capacidad de producción. Por ejemplo, cuando yo creo, cuando yo hago un proyecto de creación, cuando efectivamente no existen las capacidades para proveer el bien el servicio. Y para eso justamente desarrollo, ¿no? Todo un proyecto y implemento, pues, ¿no? Toda una serie de factores productivos, entre muchos de ellos la infraestructura, ¿no? Construyo aulas, construyo una planta de tratamiento de agua potable, construyo, ¿no? Un reservorio, construyo un relleno sanitario, construyo un centro de salud, una comisaría, etcétera, porque voy a crear la capacidad y además de ello, que voy a contribuir al cierre de brechas de ese territorio. El proyecto de mejoramiento sobre una unidad productora que ya existe,
sobre una capacidad de producción que ya existe, que se está desarrollando, que de pronto puede estar por debajo de la capacidad de diseño, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante el trayecto de los años, ¿no? Desde que se generó de pronto esta unidad productora a través de un proyecto de inversión, se ha ido perdiendo calidad de algunos factores productivos. La falta de mantenimiento, una inadecuada gestión dentro de los factores productivos ha generado una pérdida de capacidad de producción, ¿correcto? Y lo cual justamente podemos intervenir a través de un proyecto de mejoramiento. Podemos recuperar esas capacidades, esos estándares de calidad, ¿no? Podemos incorporar nuevos estándares de calidad o de pronto a través de un proyecto de mejoramiento podemos elevar el nivel de servicio, porque muchas de las normas hoy en día de muchos servicios vienen cambiando, ¿sí? Justamente estamos dentro de un proceso de modernización, transformación de la gestión pública, la administración pública, ¿no? Y en este contexto también se vienen desarrollando algunos planteamientos, ¿no? Que son importantes de poder incorporarlos, materializarlos a través de un proyecto de inversión también, ¿no? A través de la formación de activos, ¿no? Y el proyecto de mejoramiento ayuda a ello también, ¿no? Nos permite también optimizar, ¿no? La producción del servicio, ¿no? A través del mejor uso de los activos, haciendo, digamos, implementando nuevos activos, ¿no? al proceso de producción y agregando una mayor capacidad de producción. Tenemos la tercera naturaleza de intervención, que es un proyecto de ampliación. En este caso, los proyectos de ampliación, ¿no? A diferencia de un proyecto de creación, parte sobre algo que ya existe, sobre una unidad productora que está atendiendo una determinada cantidad de usuarios, una población, digamos, que está dentro del área de influencia. Sin embargo, por la misma dinámica poblacional, ¿no? Puede que la población empiece a crecer por encima de lo que un proyecto había planificado muchos años atrás, ¿no? Entonces, es necesario justamente incrementar esta capacidad de producción. ¿Y cómo lo hacemos? Construyendo más aulas, construyendo más, pronto generando otra fuente, explorando otra fuente de captación, otra estructura de captación, incrementando de pronto el tamaño de la planta de tratamiento de agua potable, etcétera, ¿no? Y de esa manera vamos a poder satisfacer el incremento de nuevos usuarios al servicio. Básicamente lo que quiero comentarles es que la ampliación, lo que gatilla un proyecto de ampliación es la necesidad de incrementar nuevos usuarios al servicio. Y para eso hay que incidir en la capacidad de producción de una unidad productora que ya está en funcionamiento a la fecha. Finalmente tenemos la última naturaleza de intervención, que es un proyecto de recuperación. Y que esto lo hemos visto, digamos, de formas recurrentes cuando esta ha sido interrumpida en la prestación del servicio, ya sea por un fenómeno externo, ¿no? Como un evento climatológico, ¿no? Que de pronto ha puesto en riesgo, ¿no? Gran parte de la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, más del 40% de la infraestructura está comprometida, ¿no? Lo cual hace inviable que se siga asistiendo, ¿no? A la unidad productora, ¿no? O de pronto pone en peligro, ¿no? La integridad de la población, ¿no? Inclusive esto es un evento que ha sufrido, que puede ser recurrente nuevamente y ahí puede tener un evento catastrófico, ¿no? Que puede inclusive comprometer algunas vidas, ¿no? Entonces es importante anticiparse a ello y un proyecto de recuperación nos ayuda justamente a orientar intervenciones para recuperar la capacidad de producción del bien y el servicio, ¿no? Y también para poder de pronto rehabilitar, ¿no? Algunos elementos dañados o destruidos como parte de este evento, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, todas estas naturalezas de intervención están vinculadas justamente a un concepto de unidad productora que ya lo que hemos visto, ¿no? La denominación de un proyecto ustedes ya lo conocen, los tres elementos que configuran un nombre de un proyecto de inversión, la naturaleza, que es lo que acabamos de ver, el objeto de intervención, ¿por qué lo menciono nuevamente acá? Porque el objeto de intervención también recoge el nombre de la unidad productora. El objeto de intervención responde a la siguiente interrogante, ¿no? ¿Cuál es el bien o el servicio que se produce? Servicio de educación inicial, servicio de agua potable, alcantarillado, ¿no? Y sumado a ello, ¿de dónde? ¿De qué unidad productora? Ah, de la institución educativa Los Angelitos, de la posta de salud Los Milagros, de pronto de la comisaría, ¿no? X, etcétera, ¿no? Esto también se configura dentro del nombre, ¿no? Un poquito para poder comentarles, ¿no? Estos aspectos que se reflejan justamente como parte del análisis de la unidad productora. Finalmente, ¿dónde se localiza el proyecto? Es donde se localiza la unidad productora. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las tareas o los pasos a seguir, digamos, ya de forma detallada que se debe hacer al momento de querer diagnosticar, ¿no? Tener un diagnóstico de la unidad productora, ¿no? Que básicamente acá lo que hacemos es ya hacer un análisis de la oferta de servicio, ¿correcto? Este es un insumo, por eso les comentaba anteriormente, importante de el módulo de formulación.
¿sí? Porque justamente se va a contrastar con la demanda y de esa manera vamos a poder estimar la brecha. Tenemos 4 tareas principales. La primera tarea es evaluar los procesos y evaluando los procesos, identificando justamente los factores de producción que limitan de pronto, ¿no? O que restringen o que están generando un perjuicio dentro de este proceso, está generando alguna ineficiencia, está generando una pérdida de calidad en la prestación del bien o el servicio, ¿no? Aquí evaluamos todos los flujos, ¿no? Todos los flujos de materiales, ¿no? Los flujos de información, de pronto, si hablamos de servicios que insumen bastante componente tecnológico, ¿no? De corte tecnológico, entonces también analizamos flujos de información, ¿no? Los flujos de materiales, exploramos los niveles de servicio que están establecidos por cada sector. De pronto queremos hacer un establecimiento, un IPRES, ¿no? Tenemos que explorar qué nivel es, ¿no? Cuál es el nivel de complejidad, cuál es la cartera de servicios que atiende, ¿no? Y en función a eso, ir identificando qué es lo que se tiene y qué es lo que hace falta, ¿no? Y teniendo como marco, pues, estándares de calidad asociados a cada uno de los factores productivos que conforman una unidad productora, en materia de infraestructura, en materia de equipos, en materia de mobiliario, en materia de la capacidad del personal, ¿no? Con la que cuenta en términos de cantidad, en términos de pronto, ¿no? También del propio dominio, ¿no? Técnico que ellos manejan, de pronto otros instrumentos que son de mucha ayuda, de pronto algunas directivas, algunos planes de seguridad, salud, del trabajo, de pronto algunos planes operativos que guían la gestión, la operación, el mantenimiento de una unidad productora, ¿no? Y también identificamos alguna, de manera prospectiva, ¿no? Recuerden que un eje es, perdón, una de las funciones del diagnóstico es que sea explicativo y sea prospectivo. También identificamos las condiciones de sostenibilidad, ¿no? Que implica estos factores productivos, ¿no? ¿Qué pasa si de un momento a otro se pierde un aula, ¿no? Está en riesgo un aula. Esto va a generar, de aquí a los próximos años, va a generar una interrupción del servicio, por supuesto, ¿no? Puede poner en riesgo la producción del servicio. Por eso es importante, de pronto, ¿no? Identificar algunas necesidades dentro de la intervención, ¿no? De estos factores productivos, sobre todo cuando tienen un impacto dentro de la prestación del servicio. Un aspecto importante que yo recojo acá y siempre recomiendo, ¿no? En la oportunidad que hemos tenido de pronto formulando algunos proyectos con algunas universidades, con algunos institutos como el Instituto Peruano de Energía Nuclear, ¿no? Donde nos tocó de pronto traer, establecer un análisis, ¿no? De las condiciones tecnológicas, ¿no? De los proveedores, ¿no? Y vamos a traer una planta de irradiación de Corea, ¿no? Y teníamos la opción de traer también de Estados Unidos, ¿no? Entonces, identificamos dentro de este análisis, ¿no? ¿Cuáles son otros factores limitantes que se pueden dar? La disponibilidad de proveedores, ¿no? La disponibilidad justamente de algunos repuestos, insumos que van a ser necesarios dentro del funcionamiento, ¿no? ¿Con ánimo de qué? Con ánimo de garantizar la sostenibilidad de la producción de estos bienes y servicios, ¿no? Que justamente es la capacidad de proveer bienes y servicios de manera ininterrumpida durante la fase de funcionamiento de un proyecto. La segunda tarea es estimar la oferta actual de la unidad productora, ¿no? Una vez que hice toda esta recopilación de información, identifiqué conjuntamente con un equipo multidisciplinario, por ejemplo, con los temáticos, ¿no? O sea, cuando se habla de pronto los proyectos de educación superior universitaria, yo trabajaba con temáticos, ¿no? Expertos de algunas universidades, muy vinculados de pronto a la temática que yo estaba abordando, de pronto un laboratorio de dinámica de fluidos, un laboratorio, ¿no? De energía, un laboratorio de producción, ¿no? Entonces, ahí yo como formulador no me abastezco, ¿no? Básicamente mi función es ser, digamos, metodólogo, recopilar, sistematizar toda la información, pero tengo que apoyarme de un temático, ¿no? Que de pronto pueda medir, ¿no? Las condiciones, los estándares de calidad, de qué características, especificaciones debería tener ese equipo. No a un nivel de documento equivalente, por supuesto, pero sí a nivel de referencia, ¿no? Para de esa manera poder de pronto distinguir, ¿no? El equipo adecuado que se puede configurar dentro de todo este aparato productivo, que es la unidad productora de servicios, ¿no? Y de esa manera poder garantizar el flujo de trabajo, ¿no? El flujo de la prestación, producción de un servicio, ¿no? Conforme lo establecen las normas, ¿no? Entonces, ya pasando esta segunda tarea de estimar la oferta actual de la unidad productora, nosotros identificamos pues esta oferta en la situación sin proyecto. ¿Qué ocurre si es que no hay proyecto? ¿Qué es lo que en lo sucesivo se va a ir generando, ¿no? Si yo identifico un factor productivo que está en condiciones regular, pues ya debería de pronto establecer algunas acciones correctivas que se puedan configurar como parte de la oferta optimizada y no esperar que el proyecto todavía enfrente todo este proceso de moderación durante los próximos 2 años hasta que se elabore el expediente técnico para recién intervenirlo. No, yo ya lo podría hacer a través de una IOAR, ¿correcto? Pero claro, tendría que configurarse dentro de la oferta optimizada de este proyecto, ¿no? A efectos de que no se genere una duplicidad, ¿no? Muy bien. Nosotros hacemos este análisis justamente para poder identificar
qué es lo que le hace falta a un activo para poder de pronto cumplir con algunas condiciones de calidad y capacidad, ¿no? Identificamos algunos estándares de calidad que el sector ya establece, ¿no? Y en función a eso establecemos la métrica comparativa, identificamos finalmente el balance, ¿no? ¿Qué es lo que necesita, en qué condiciones se encuentra? Muchos sectores han identificado, por ejemplo, dentro de algunas fichas técnicas estándar, algunas medidas cualitativas también, ¿no? Si es bueno, ¿cuándo es bueno? Ah, pues cuando cumple una serie de requisitos el activo. ¿Cuándo es regular? Cuando cumple otros requisitos. ¿Y cuándo es malo? Ah, pues cuando necesita de pronto ser reconstruida la infraestructura, ¿no? Entonces, eso ya no configuraría dentro de mi oferta optimizada, ¿no? La proyección de la oferta ya busca justamente la estimación de la capacidad de la unidad productora y también una evaluación de un comportamiento en el futuro, ¿no? De cada uno de estos factores productivos limitantes. Esto ayuda bastante a poder de pronto estimar, a identificar, ¿no? Algunos riesgos en la fase de funcionamiento del proyecto, ¿no? ¿Qué ocurre si yo no intervengo ahorita esta aula, yo no incorporo, no compro este equipo? ¿Qué va a pasar con el puesto de salud? ¿Qué va a pasar con el servicio? Que este equipo, qué tanto compromete toda la función de producción del servicio, ¿no? Entonces, de esa manera yo hago una proyección de la oferta en la situación sin proyecto, ¿no? Y de esa manera puedo identificar, pues, ¿no? A futuro también, ¿no? La oferta que va a enfrentar esta unidad productora, ¿no? Y contrastarlo también con la demanda. Y de esa manera obtener la brecha, ¿no? Oferta-demanda del servicio, ¿no? En el módulo de formulación, por supuesto. La última tarea ya es estimar la proyección y la oferta optimizada. Acá nosotros hacemos toda la exploración de diferentes posibilidades de optimización. Y no solamente me refiero a optimización por el lado de una inversión, sino también, por ejemplo, por el lado de algunos arreglos institucionales que se puede hacer dentro de una unidad productora. Por ponerlo así de sencillo, en un colegio, ¿no? Tenemos un solo turno, ¿no? Entonces, de pronto tenemos algunos problemas de asignamiento, ¿no? Hay muchos alumnos, de pronto hay 50, 60 alumnos en una sola aula, cuando deberían haber solamente 30 alumnos. Entonces, lo que se podría hacer allí es, sin necesidad de construir más infraestructura, aprovechando la que ya tenemos, se puede hacer arreglos institucionales, ¿no? Con la OGEL, ¿no? Con los organismos involucrados, a efectos de contratar mayor personal docente y de esa manera duplicar los turnos. Y en esa forma estaríamos haciendo una optimización de la oferta del servicio. Pero claro, eso bajo un enfoque de sostenibilidad. ¿Qué tan sostenible es esto y cuáles son los arreglos institucionales que yo debería configurar en todo caso? Porque si lo voy a hacer, lo tengo que asegurar, lo tengo que documentar y lo tengo que anexar a el argumento, a todos los argumentos, ¿no? Que van a corroborar la declaración de viabilidad de un proyecto de inversión, ¿sí? Siguiente lámina, por favor. Entonces, como ven, una novedad que vemos dentro de este nuevo sistema de InvierteP a través de esta guía ex ante, que el análisis de la oferta lo desarrollamos dentro del módulo de identificación del proyecto cuando hacemos un análisis de la unidad productora. La unidad productora yo les comentaba que era la suma de varios activos, ¿no? Y específicamente estos activos digamos, se vinculan a cada uno de los factores, ¿no? que están ahí dispuestos, que usted lo puede ver ahorita: infraestructura. Ojo que en la infraestructura hay que diferenciarla. La infraestructura normalmente que nosotros conocemos, la infraestructura física, la infraestructura también natural, ¿no? Como los ecosistemas. El terreno, en este caso, que, bueno, sobre todo es materia de hoy en día de un ayudar muy interesante, la ayudar de adquisición anticipada de terrenos, porque tenemos la oportunidad, ¿no? De manera anticipada y a efectos de reducir algunos riesgos en la fase de ejecución, de poder contar, pues, ¿no? En términos de tiempo, costo, ¿no? Y alcance, con un área, ¿no? Sobre la cual se va a montar toda una infraestructura, sobre la cual justamente se va a producir un bien, un servicio, o donde de pronto dentro de la cual se va a ampliar una capacidad de producción, ¿sí? Entonces, el terreno también constituye un factor de producción, ¿no? Que también está, de pronto, mapeado dentro de un factor productivo que establece la guía ex ante. Tenemos otro tipo de factor productivo, sí: equipo, mobiliario, vehículo, las ambulancias, las radiopatrullas, los tanques, los aviones, los helicópteros, ¿no? El mobiliario educativo, ¿no? Etcétera, etcétera. Los intangibles. Dentro de un factor productivo intangibles, acá encontramos, pues, la capacidad humana, ¿no? Que justamente se desprende de uno de los factores muy relevantes dentro de la función de producción de una unidad productora, ¿no? Estamos hablando de un docente, estamos hablando de un personal médico, ¿no? Estamos hablando de pronto de un policía, ¿no? Estamos hablando de un juez, estamos hablando de muchos, de pronto, recursos productivos en materia de contener justamente un conocimiento, una habilidad que va a permitir justamente, en combinación con los otros factores productivos, desarrollar un servicio en condiciones de calidad y tamaño también y oportunidad dentro de una unidad productora de servicio. Tenemos la capacidad organizacional, ¿no?
un poquito a veces exploramos, oye, la tecnología productiva que se está utilizando, de pronto el proceso que se está desarrollando, está de acuerdo a lo que establece de pronto la norma. Hay una adecuada combinación de los factores productivos, de pronto hay algunos reprocesos, de pronto no hay una norma establecida, lo cual de pronto genera mucha discrecionalidad en el accionar del personal, ¿no? Dentro de la unidad productora que genera pérdida de eficiencia. Entonces, ¿por qué mejor no establecemos un plan de operación y mantenimiento? ¿Por qué no establecemos un plan de producción del servicio específico, ¿no? Que pueda justamente garantizar un uso más eficiente de los factores productivos? Eso tiene que ver justamente con la capacidad organizacional. Lo que sí no podemos confundir este factor productivo con algunos procesos que ya se desarrollan como parte de algunas actividades recurrentes dentro de la unidad productora, como por ejemplo elaborar un plan estratégico institucional. Eso no sería objeto de un factor productivo materia de intervención de un proyecto de inversión. Si no, es un factor productivo, por supuesto, pero ya forma parte de un gasto corriente, un gasto recurrente que no es objeto de la intervención de un proyecto de inversión. Está el activo digital, ¿no? Los sistemas de información, por ejemplo, ¿no? Las plataformas hoy en día que estamos utilizando, ¿no? Los software, que también son muy importantes justamente para poder prestar un servicio, ¿no? El conocimiento, ¿no? Que ya viene a ser justamente un activo de infraestructura estructural dentro de cualquier unidad productora de servicio, dentro de cualquier entidad, ¿no? Que permite justamente, ¿no? Mejorar la prestación del servicio, aportar una mejora continua dentro de los propios procesos de información, ¿no? Permite a veces establecer algunas innovaciones, inclusive, ¿no? Este conocimiento, por ejemplo, es bastante abundante en algunos centros de innovación tecnológica, que es un tipo de unidad productora adscrita al Instituto Tecnológico de Producción, ¿no? Que está dentro del sector producción, ¿no? Donde utilizan bastante conocimiento, ¿no? Y acá, pues, es muy importante que de pronto el personal viaje, ¿no? Haga una pasantía, recoja nuevas experiencias, ¿no? Nuevas tecnologías de producción, justamente ¿para qué? Para poder implementarlas y transferir ese conocimiento a unidades productivas, ¿no? A productores de pronto, ¿no? De textiles, de cuero calzado, productores de muebles de madera, etcétera. Ese conocimiento es fundamental en este tipo de organizaciones, ¿no? En este tipo de unidades productoras que trabajan con bastantes servicios tecnológicos. Igual está presente en otras unidades productoras, pero hay que también identificar la línea divisoria, ¿no? Entre lo que sería una actividad recurrente, como por ejemplo ya está configurada en el sector educativo, ¿no? La capacitación a los maestros, eso ya es parte de un programa presupuestal, ¿no? Tanto de educación básica regular como superior universitaria y otros niveles de servicio de educación, ya está configurado dentro de un programa presupuestal. Entonces, eso no es materia, objeto de financiamiento por parte de parte de un proyecto de inversión. Pero sí es un activo que lo podemos mapear, que lo podemos identificar, por supuesto. Y si si hay falencia en eso, si de pronto eso es deficiente, ¿qué hacemos? Hacemos los arreglos institucionales dentro del proyecto. No es que yo me voy a quedar de brazos cruzados. Ah, no, bueno, los docentes no están capacitados y con el proyecto yo no los puedo capacitar. No. En el proyecto se mapea eso, inclusive se hacen hasta algunas encuestas, y lo que se hace es establecer los arreglos institucionales con las entidades de turno, ¿no? Las autoridades de turno, ¿no? Y las entidades correspondientes, para que ellos puedan, digamos, garantizar este tipo de provisión, ¿no? De mejora de estos factores productivos, ¿no? Entonces, eso debe estar ¿dentro de dónde? Dentro de la materia involucrada, dentro de los arreglos institucionales, ¿sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Así como hay naturalezas para la denominación de un proyecto de inversión, cuando nosotros hablamos de los factores de producción, ¿no? También existen algunas naturalezas y es importante traerlo esto en mesa. ¿Por qué? Porque cuando se configuran las alternativas de solución de un proyecto de inversión, ¿no? Y esto se traduce en el registro dentro de un aplicativo del sistema, en el banco de inversiones a través del formato 7A, ¿sí? Se tiene que hacer un adecuado empleo de estas naturalezas de acciones. Y usted dirá, pero ¿por qué tanto incidimos en ello, ¿no? ¿Qué tiene que yo le llame adquisición, construcción, que lo llame, ¿no? Eso es muy importante, ¿saben por qué? Porque dentro de la metabase de datos que nosotros manejamos, ¿no? Y justamente en línea las consultorías que venimos desarrollando, estamos estableciendo algunos valores de corte referencial. ¿Qué van a permitir esto? Va a permitir justamente generar mayor información secundaria a efectos de poder tomar una decisión de forma más oportuna. De pronto, Proniet, ¿no? Por ejemplo, tiene ya estipulado algunos valores de costo referencial por acciones dentro de un proyecto de inversión, ¿no? La construcción de un aula, por ejemplo, en la sierra, no es igual a la construcción de un aula en la selva, en la costa. ¿Por qué? Porque tienen diferentes costos, ¿no? Y porque dentro de eso ya existen varios parámetros, ¿no? Que han inducido justamente a modelar y establecer este tipo de líneas de corte referencial, ¿no? Entonces,
Toda esta información que finalmente se traduce dentro del banco de inversiones a través del formato 7A nos va a permitir tener, digamos, una mayor noción, ¿no? Y tener estos valores cortos de referencia que se manejan en otros sistemas de América Latina, ¿no? Muy exitosos, ¿no? Como el caso de Chile, como el caso de Victoria State, de Australia, ¿no? Que ellos ya tienen varios parámetros, ¿no? Entonces, tú vas a hacer una construcción de infraestructura, ya puedo tener un valor de costo referencial, pero en esa vía estamos y para hacer eso necesitamos bastante información. Entonces, esa es una de las razones que podemos explicar por qué establecemos esta naturaleza de acciones que las hemos estructurado con la siguiente denominación. Desde una adquisición que aplica solamente cuando hablamos de un factor de producción, equipo, mobiliario, vehículos, terrenos intangibles, una construcción que solamente aplica para infraestructura, una reparación cuando hablamos para una intervención en un activo de infraestructura, de equipo mayor, como un tanque, un helicóptero, un avión, una remodelación también de la infraestructura, un reforzamiento estructural de la infraestructura, una implementación de un intangible, ¿no? Pues quiero implementar un modelo de desarrollo de capacidades, un modelo de asistencia técnica. Ahí está justamente el término apropiado que debo enlazarlo a esta intervención. O una adecuación también, ¿no? De una infraestructura. Quiero hacer una adecuación de un ambiente administrativo en un aula para poder optimizar la infraestructura que ya existe. Nada más que tendría que incorporar con el proyecto de inversión la adquisición de nuevo mobiliario, equipo y también asegurar algunos arreglos institucionales para disponer de recurso humano para que pueda justamente llevar a cabo la producción del servicio, ¿no? Y de esa manera estaría incrementando la capacidad de producción de un servicio. Todo eso gracias a qué? A una intervención de adecuación. Siguiente, por favor. Existe un diagrama para de pronto para poder establecer un flujo de trabajo, ¿no? Al momento de recopilar la información, por supuesto, ¿no? Lo primero que yo tengo que hacer es reunirme, ¿no? Conjuntamente con todo el equipo multidisciplinario, ¿no? Con los temáticos, con los ingenieros, los arquitectos, ¿no? Y quienes, digamos, correspondan dentro de la tipología del proyecto, identificar estas variables decisorias, ¿no? Al momento de querer configurar un diseño técnico preliminar, ¿no? Y variables decisorias que las puedo recopilar dentro del análisis de diagnóstico en territorio, dentro del diagnóstico de la unidad productora, del diagnóstico del área afectada y dentro del diagnóstico de actores involucrados. Este es el primer trabajo y espacio de coordinación que se debe hacer en un entorno colaborativo, ¿no? Y una vez que haga eso, identificar, ¿no? ¿Qué información ya existe, ¿no? Y explorar la fuente de información secundaria que ya existe, ¿no? En caso no existan, pues tendría que implementar la información primaria y eso pues acarrea un costo, ¿no? Importante dentro de la formulación de un proyecto de inversión. En caso sí exista, tendría que yo plantearme la interrogante, ¿es suficiente? Si es suficiente, definitivamente es más que necesario para poder llevar a cabo todo el proyecto de inversión y lo voy a poder hacer en menos tiempo, ¿no? Pero si no es suficiente, igual tendría que ver algunas inspecciones específicas que voy a tener que realizar, algunas entrevistas, algunas mesas de trabajo, ¿no? Con las autoridades de la unidad productora, ¿no? Con el jefe de pronto de producción, con de pronto el director, con de pronto, ¿no? El encargado de la operación de mantenimiento, ¿no? Con los beneficiarios, con los padres de familia, ¿no? Con la población que habita dentro de una localidad, ¿no? A efectos de poder agregar mayor certeza e información a la decisión que yo voy a tomar, ¿no? Esto finalmente pues se traduce en asegurar una información primaria de mayor profundidad. Por eso es que existe un balance razonable dentro del InvierteP. Y dentro del InvierteP nosotros tenemos un anexo, el anexo número 10, que es un anexo que a ustedes los va a orientar justamente a poder identificar qué tipo de documentos yo debo emplear. Y justamente una de las variables categóricas que insume al dimensionamiento de un determinado riesgo, ¿no? Que va a determinar de forma consecuente el nivel de complejidad de un proyecto, se refiere al nivel de información. O sea, ¿qué nivel de información yo tengo para poder de pronto estimar la demanda de un servicio? Entonces, esa respuesta va a dar lugar justamente a poder ir identificando el nivel de riesgo que puede tener un proyecto y qué tan complejo sea. Y a medida que un proyecto sea más complejo, de baja, mediana, alta complejidad, usted va a empezar utilizando fichas técnicas simplificadas, ficha técnica estándar, fichas técnicas de baja y mediana complejidad, hasta un estudio de perfil. Inclusive un estudio de perfil con bastante nivel de profundidad, ¿no? Cuando ya hay bastante, de pronto, incertidumbre, ¿no? En términos de la localización, el tamaño, la ubicación del terreno, algún tipo de eventos climatológicos, efectos ambientales que son materia de un mayor análisis de rigor. Siguiente, por favor. Cuando nosotros queremos identificar de pronto, ¿no? ¿Qué activos de pronto están limitando la capacidad de producción de un servicio, que están afectando la calidad del servicio? Yo tengo que explorar los procesos de producción, ¿no? Entonces, yo de pronto puedo diagramar, ¿no? Un estado inicial hasta un estado final del servicio de producción
En este caso estamos hablando no de un proceso a nivel 0, ¿no? A nivel 1, a nivel 2, a un proceso ya a nivel ya de un conjunto de procedimientos, ¿no? Donde ya existen más de un paso sucesivo y donde existen varios actores, ¿no? Donde existen varios flujos de materiales, insumos, recursos, información, que es necesario ir mapeando para de esta manera ir identificando el papel relevante que cobra un determinado activo, ¿no? Es así, por ejemplo, que yo puedo identificar algunos subprocesos y también puedo identificar algunos activos y sobre todo su relación en términos de la capacidad de producción, como por ejemplo el caso del servicio de limpieza pública. Siguiente lámina, por favor. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber, yo quiero diagnosticar qué está fallando dentro del servicio de limpieza pública. De pronto el área usuaria me puede decir, no, mira, faltan vehículos. ¿No? Faltan vehículos, falta de pronto un relleno sanitario, faltan muchas cosas, ¿no? Dentro de un servicio, faltan muchas cosas, hay mucha deficiencia, pero hay que ordenarnos, hay que estructurarnos, hay que ser metodólogos en este aspecto, y para eso, qué mejor, pues, identificar toda la ruta, ¿no? De pasos en cómo se produce este servicio, ¿no? De pronto mapear de pronto toda la logística, ¿no? Interna, la logística externa, ¿no? De esta unidad productora, ¿no? Ir identificando justamente cada uno de las áreas de producción, ¿no? Cada uno de los subprocesos que participan, ¿no? Por ejemplo, el estado inicial, tengo los residuos sólidos dentro de la fuente, ¿no? Inmediatamente yo tengo un primer subproceso, barrido y almacenamiento. ¿Qué está fallando en este subproceso de barrido y almacenamiento? Ah, bueno, pueden haber deficiencias en términos de qué, de los contenedores, la papelera, los coches de barrido, las barreras mecánicas, tal vez son insuficientes, ¿no? No hay un adecuado balance, una nivelación de este recurso. Entonces, ahí yo puedo ir identificando algunas acciones que el proyecto podría ir desarrollando, o como también podría ir identificando algunas acciones de optimización, ¿no? Que se podrían ir desarrollando como parte del análisis de la oferta optimizada, ¿no? Otro subproceso, después del barrido y almacenamiento, ¿qué es lo que continúa? Viene la recolección. Dentro de la recolección, ¿qué activos participan? Los tren móviles, el camión baranda, el volquete, el camión compactador, entre otros, ¿no? Luego, ¿qué viene? Ah, esto da pie a dos subprocesos en paralelo, la valoración y la transferencia. En la transferencia, ¿qué activos participan? ¿Qué activos participan en la valoración? ¿Cuál es su desempeño de ese activo? ¿Cuál es el estándar de calidad de esos activos, ¿no? ¿Cuál es el papel, rol que debe jugar ese activo? ¿No? ¿Qué pasa si de aquí en un futuro pues, ese activo durante los últimos 3 años no recibió mantenimiento? Haciendo un análisis prospectivo, el próximo año puede tener un riesgo de parar, ¿no? O es un activo de pronto que tiene 10, 20 años ya de antigüedad, ¿no? Que de pronto, o puede ser un activo que es hechizo, que ha sido, digamos, construido por los propios, la propia población, ¿no? Dentro de un determinado servicio. Entonces, eso lo vamos a ir analizando parte por parte de esta forma estructurada. Siguiente lámina, por favor. Es así justamente como podemos ir desarrollando un estudio, ¿no? Exhaustivo a nivel de lo que es el diagnóstico de la unidad productora, examinando cada uno de estos activos estratégicos. Lo bueno es que ya muchos sectores y particularmente estuve participando también de un servicio, ¿no? En su momento, ¿no? Identificando los activos estratégicos de 5 sectores, ¿no? Del gobierno, ¿no? Entre ellos la PCM, entre ellos de pronto también cultura, turismo, ¿no? Entonces, que son muy importantes justamente para poder de pronto priorizar muchos servicios, valores programáticos dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, cada sector viene justamente impulsando un trabajo importante de la mano con la DGPMI, específicamente me refiero a la Dirección de Política, Estrategia e Inversión Pública y la Dirección de Gestión de Inversiones, vienen estableciendo una articulación, un trabajo colaborativo a efectos de poder, digamos, segregar una lista, una base de datos de todos estos activos, y no solamente los activos, ¿ah? Sino también de las unidades productoras de servicios. De tal manera que aquí, pues, en los próximos años, cada formulador puede ingresar al banco de inversiones y tener pues el desglosado de sus unidades productoras y el desglosado de los activos que la conforman, ¿no? Tener ese famoso y tan anhelado inventario de activos, ¿no? Digamos, a alimentar de toda la información que puedan brindar los administradores de todas estas unidades productoras. Siguiente. Acá tenemos una representación gráfica de una unidad productora, un poquito dándole los réditos a un arquitecto amigo mío con quien trabajamos en su momento dentro del Ministerio de Educación, ¿no? El señor David Osorio, ¿no? Justamente configuramos un modelo, ¿no? De ejemplo, para efectos de una mayor comprensión de cómo se va configurando una unidad productora, ¿no? Justamente en los pasos que usted está viendo allí, ¿no? Tenemos un primer activo, el terreno.
Sumado a eso, justamente están los laboratorios, están las aulas, ¿no? Estamos hablando acá de una unidad productora de una universidad pública, ¿no? Que dentro de ella están las escuelas profesionales, dentro de ella están las plataformas de bienestar universitario, están el área de residencia universitaria, ¿no? Están de pronto las áreas donde se brinda, donde se alojan los vehículos de transporte universitario, donde están las áreas de cómputo, donde están las áreas administrativas, las escuelas de posgrado, ¿no? Y que finalmente cada uno de estos activos tiene un rol, un papel fundamental, ¿no? Y dentro de ellos justamente también se incorporan ciertos parámetros, ¿no? Por ejemplo, un aula, ¿cuántos alumnos deben ingresar en esa aula, ¿no? ¿Cuántas horas puede funcionar un aula a la semana, ¿no? ¿Cuántas horas de dictado de clase puede, digamos, soportar un aula? En función a los laboratorios. Para poder configurar la capacidad de producción de un laboratorio, tengo que primero saber cuántas horas prácticas se insume dentro del proceso de producción de ese aprendizaje, ¿no? De pronto, cuántas escuelas hacen uso de ese laboratorio, profesionales hacen uso de ese laboratorio, ¿no? ¿Cuál es la dinámica, ¿no? El proceso, cuántos alumnos, cuántos grupos se pueden formar dentro de un laboratorio, qué equipos, cuál debe ser el layout, respetando las normas de seguridad, salud. Por ejemplo, en un momento quisimos implementar un laboratorio de ingeniería mecánica, ¿no? No lo podíamos hacer en 3 pisos, en un crecimiento vertical de la infraestructura, sino más bien horizontal, ¿no? Y fue necesario de pronto disponer de un terreno de cerca de 1000 metros cuadrados. ¿Por qué? Por el peso, por el nivel de el tipo de cimentación que se debe utilizar para este tipo de equipos, ¿no? También tendrían que estar lejanos a las otras facultades. ¿Por qué? Por el ruido de los equipos. Entonces, cada uno de esos aspectos digamos, parte de los estándares. Ahora, ¿qué pasa si esos estándares no están presentes? Como muchas veces nos sucedió a nosotros, se trabaja con juicios de expertos, ¿no? Se reúne a expertos, ¿no? Del país, ¿no? Y se pide pues toda una serie de opiniones, se hace una valoración también con las autoridades de la unidad productora para efecto justamente de poder tener como base esos estándares y de esa manera configurar toda la parte de la implementación de la alternativa de solución. Siguiente, por favor. Muy bien, miren, más o menos del trabajo que en su momento hicimos, una forma de cómo analizar o identificar un proceso de provisión de servicios, de por sí hay una metodología ya establecida dentro de lo que establece Servir, ¿no? Su guía de procesos, ¿no? Sin embargo, ya un poquito para poder vincularlo a materia de diagnóstico, ¿no? Unidad productora, nosotros podemos identificar 2 tipos, ¿no? 2 representaciones de procesos. Unos procesos que se dan de manera interna, ¿no? Entre diversas áreas dentro de la unidad productora, ¿no? Y otros procesos donde ya se hay, digamos, un contacto directo con el ciudadano, ¿no? Donde ya hay una interacción con este ciudadano, ¿no? Entonces, yo les comento esto, ¿no? Un poquito a manera de caso de lo que vimos en el sector cultura. Siguiente lámina, por favor. En el sector cultura, por ejemplo, ¿no? Ahí buscamos dar un servicio de interpretación cultural, ¿no? Claro, bueno, lo que de pronto nosotros percibimos, ¿no? Al momento de querer hacer un análisis, ¿no? El contacto que yo tengo directamente, voy y visito esta unidad productora, ¿no? Y de pronto yo voy sin un conocimiento previo, un conocimiento limitado y tengo una exhibición, ¿no? De todos los monumentos, ¿no? Que se dan allí y tengo información de parte, ¿no? De los otros recursos productivos de esta unidad productora, ¿no? Y finalmente el resultado de este proceso es que yo voy a tener una experiencia significativa a nivel cognitivo y emocional. Pero para que todo ello ha sido posible, todo ello haya sucedido, es que a la interna, por ejemplo, se deben efectuar también otros subprocesos, como por ejemplo la conservación al patrimonio y las colecciones, la investigación al patrimonio y colecciones, la documentación, la educación no formal, la museografía y montaje, la comunicación. Entonces, en cada uno de estos subprocesos hay, digamos, un rol determinante de muchos activos. Y ahí es donde empezamos a identificar los activos en relación de pronto, ¿no? A los estándares de calidad que están establecidos, a lo que estipula la norma, o si no está la norma presente, a lo que estipulan los juicios de expertos, ¿no? Y de esa manera voy identificando, ¿no? ¿Qué acciones van a ir incorporando, ya sea dentro de mi oferta optimizada, ¿no? O también como parte de las metas del proyecto de inversión dentro de la fase ya de formulación y evaluación. Siguiente lámina, por favor. Ya cuando analizamos los otros agentes involucrados, pues como ustedes saben, hay muchos proyectos que no le dan relevancia a esto, ¿no? Particularmente, esto cobra sentido, cobra relevancia cuando vemos pues que en la ejecución existe población que no está de acuerdo con el servicio, ¿no? Que no está de acuerdo de pronto en términos de la tarifa, en términos de pronto
dónde se ubica, o por dónde va a pasar la línea de trazo, ¿no? Que va a invadir de pronto su terreno y no le fue consultado, ¿no? Entonces, esos aspectos se desarrollan dentro de este análisis también de involucrados, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, analizamos cómo la población viene percibiendo la problemática, analizamos un poquito el efecto causal, el análisis causal, ¿no? Causas y consecuencias o efectos, ¿no? Que tiene esta situación negativa dentro de su convivencia, ¿no? Dentro de sus propios objetivos, si es que son entidades, ¿no? ¿Cómo afecta eso a sus objetivos, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas e intereses que ellos buscan tener, ¿no? Traduciendo un poquito también las estrategias que han venido implementando para poder sostener de cierta manera el servicio, con bajas condiciones de calidad, pero que lo han venido haciendo. De pronto la disposición o posibilidades a participar dentro del ciclo de inversiones, ¿no? Y la percepción que tienen sobre el riesgo de los efectos del cambio climático también. Esto es muy importante porque de pronto hay información secundaria que no está disponible. Entonces, qué mejor, y a mí me pasó esto cuando hacía un proyecto de saneamiento, ¿no? En su momento fue en una zona involucrada 14 caseríos, ¿no? En la zona de Jaén, pero sin embargo, no se tenía mucho conocimiento. Íbamos al gobierno regional, buscamos información. Entonces, la única forma de poder recoger esa información era asociando a la población más antigua de la zona, señores de 80, 70 años, 60 años que conocían, ¿no? Habíamos hecho toda una metodología importante, interesante, que en su momento la GIZ nos implementó una capacitación y salió muy bien, ¿no? Entonces, de esa manera pudimos identificar algunos riesgos, ¿no? Y también poder generar un mejor trazo, ¿no? De parte de los ingenieros, el equipo de ingenieros, ¿no? Un mejor trazo de pronto en la línea de conducción, ¿no? En la red de distribución de este proyecto de agua potable y saneamiento, ¿no? Todo eso se recoge justamente dentro de estos agentes involucrados, como también los arreglos institucionales. ¿Quién va a estar a cargo de la operación y mantenimiento, ¿no? ¿Quién va a estar a cargo de pronto de la ejecución del proyecto o de pronto la coejecución del proyecto, ¿no? Porque puede haber la ejecución de un componente a cargo de una unidad ejecutora y otro también, así sucesivamente. Entonces, ¿qué mejor momento de establecer este análisis de involucrados que en otros proyectos privados le llaman el análisis de actores estratégicos, ¿no? Entonces, porque sí es estratégico justamente digamos, asociar, ¿no? De manera colaborativa a todos estos actores, ¿no? A efectos de poder mitigar ciertos riesgos, ¿no? Y consolidar también algunos arreglos institucionales que les he ido comentando. Siguiente, por favor. Bueno, ya cuando ya entramos justamente a la sistematización de toda la información, es muy importante traducir toda esta cuantiosa información de este diagnóstico de la población afectada, de la población, de los otros actores involucrados, de la unidad productora, del territorio, traducirlo en indicadores. Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar justamente a dotar de evidencias al planteamiento del problema central del proyecto de inversión, ¿no? En este planteamiento nosotros tenemos que identificar el problema lo más genérico posible, ¿no? Desde la perspectiva de la demanda. ¿Por qué? Porque si nosotros fijamos un proyecto, digamos, muy de pronto acotado a la capacidad de producción o la oferta productiva del servicio, vamos a dejar de lado aquellas causas, ¿no? Cuando vamos al análisis de causa-efecto, vamos a dejar de lado esas causas de demanda que de pronto podrían estar respondiendo a alguna limitación dentro del acceso a la producción del servicio, ¿no? O de pronto a un tema cultural de la misma población para poder ir a hacerse atender a un puesto de salud, ¿no? Entonces, hemos visto algunos de esos casos, ¿no? Entonces, tenemos que plantear un problema de lo más general posible, la forma más general posible. La guía ex ante nos ayuda en eso. Ahora, los sectores también han establecido ya de manera automatizada, inclusive sus propios problemas en estas famosas fichas técnicas estándar, ¿no? Entonces ya tenemos un problema para lo que es servicio educativo, para lo que son comisarías, para lo que es servicio de agua potable y saneamiento. Ya lo tenemos configurado, entonces no tenemos por qué inventar algo que ya existe. Trabajamos, partimos sobre lo que ya está y sobre eso venimos desarrollando todo el análisis causal, el análisis de efectos, ¿no? Entonces, cuando nosotros analizamos el problema central, básicamente este problema recae porque la población no accede al bien o al servicio porque accede de manera inadecuada, ¿no? Y ya las causas, digamos, a un primer nivel, que son las causas directas, explican ello. Sin embargo, para poder establecer una línea de acciones pertinentes en términos técnicos, ¿no? En términos económicos también, ¿no? Se tiene que ir a la raíz del problema. Y para eso hacemos un siguiente nivel, ¿no? El segundo nivel o tercer nivel, donde hacemos justamente el análisis de causas indirectas, que básicamente son las causas que explican de manera inmediata estas causas directas que vamos a pasar a ver a un siguiente caso. Por favor, siguiente lámina. Siguiente lámina. Siguiente lámina. Siguiente, por favor. Muy bien.
me quería enfocar justamente en este ejemplo, porque va a ser más fácil, más sencillo explicarlo, ¿no? Miren, por ejemplo, hemos planteado un problema central que de por sí recoge mucha de la evidencia que hemos recopilado dentro del diagnóstico. La población de la localidad de San Miguel, ¿no? San Miguel, pues, podemos decir que es un distrito ¿no? Es una provincia de Cajamarca, ¿no? Y ahí, pues, podemos identificar que la población, en este caso, tiene un limitado acceso al servicio de agua potable y alcantarillado de la calidad, ¿no? Entonces, hay mucha de la población que todavía está, digamos, recopilando agua, recorriendo 3 horas a una fuente de agua para poder satisfacer este servicio. Entonces, gran parte de eso, de esa evidencia que hemos capturado en el diagnóstico de la población afectada, como también el diagnóstico del territorio, ¿no? Algunas condiciones que estarían de pronto afectando a nivel de territorio, geográfico, el acceso a este servicio, podrían estar explicando este problema. Sin embargo, para efectos de poder identificar algunas acciones pertinentes, nosotros tenemos que seguir haciendo un análisis de niveles, ¿no? Lo que, digamos, en el sector privado le llaman la EDT, ¿no? La estructura de desglose de trabajo, acá nosotros le llamamos el árbol de problemas, ¿no? Las causas, efectos, ¿no? Lo que también en otra literatura le dicen el diagrama de Chicago, nosotros también nos enmarcamos dentro de causas, efectos. La primera causa directa que podría estar explicando a este primer nivel, este problema sería, ¿por qué la población no accede o tiene un limitado acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado con calidad? Ah, bueno, porque hay una interrupción periódica del servicio de agua potable, es lo que inmediatamente yo veo, es como cuando usted se va al médico, ¿no? Usted está teniendo problemas de pronto, ¿no? Para digerir algunos alimentos, ¿no? Entonces puede haber un primer diagnóstico, ¿no? Pero necesitamos seguir examinando a profundidad, ¿no? El doctor le manda a usted a hacer algunos exámenes, igual, acá también. ¿Por qué hay unas interrupciones periódicas del servicio de agua potable? ¿Qué está ocurriendo? Ah, porque ha habido un colapso en la línea de conducción. ¿Qué más? Porque hay fallas en la operación del sistema, ¿no? Pero ¿por qué hay un colapso en la línea de conducción? ¿Qué está ocurriendo? Porque la línea de conducción está en riesgo, está frente a deslizamiento. Entonces ya encontré la raíz del asunto, ¿no? Porque de pronto si yo no encuentro, no hago esta exploración de pronto tan exhaustiva, ¿no? Yo finalmente voy a decir, ah, hay un colapso en la línea de conducción, ah, voy, de pronto, ¿no? Reparo ese daño de la línea de conducción, regreso y a los 3 meses nuevamente se interrumpe el servicio, porque no atendí la raíz del asunto. ¿Cuál es la raíz? Que continuamente o recurrentemente, cada cierto tiempo, sobre todo en época de lluvias, ¿no? Esa infraestructura está expuesta a un peligro, ¿no? Y no puede de pronto, no tiene las condiciones, ¿no? Para poder evitar ese nivel, esa vulnerabilidad. Entonces, de pronto es mejor enterrar de pronto esa línea de conducción, ¿no? Darle otra tecnología productiva, otro tipo de material, ¿no? De tal manera que ya no se interrumpe el servicio y solucionar parte del problema, porque todavía estamos analizando una de las causas. Otra de las causas es justamente que causas indirectas, es que hay fallas en la operación del sistema. ¿Y por qué hay fallas en la operación del sistema? Ah, voy y visito de pronto al jefe de mantenimiento, ¿no? A los encargados de la HAS, ¿no? Y veo que efectivamente consulto, ¿no? A través de una entrevista dirigida, ¿no? Previamente consensuada con el equipo técnico también de proyecto de inversión, no se realiza oportunamente el mantenimiento del sistema. Puedo identificar que no se realiza el mantenimiento oportuno del mantenimiento del sistema. Ah, bueno, entonces por ahí yo ya estoy imaginando qué acciones debería desarrollar el proyecto. Es necesario un plan de operación y mantenimiento, por ejemplo. O porque los operadores no conocen de manera cercana, ¿no? El funcionamiento del sistema. Ah, pues tengo que hacer capacitación. Entonces, se dan cuenta, esa es la forma justamente de ir identificando algunas acciones importantes dentro del proyecto de inversión, explorando justamente la raíz del problema. Pero para eso hay que establecer varios niveles de causas, ¿no? Otra parte del problema que lo explica la segunda causa directa es inadecuada disposición de agua de residuales discretas, ¿no? Y acá yo estoy analizando el aspecto vinculado al alcantarillado, ¿no? Allí, por ejemplo, puedo deducir que esto se debe a que la red de alcantarillado tiene limitada cobertura, o porque las aguas residuales se vierten en la quebrada sin previo tratamiento. ¿Y esto por qué ocurre a su vez? Porque las lagunas de tratamiento han colapsado por fallas en el terreno. Entonces, miren, allí ya empiezo a encontrar otra raíz del tema, ¿no? Sobre el cual podía ir desarrollando, ir planteando a manera exploratoria todavía algunas acciones. Lo importante es que yo les comento acá que las acciones que se desprendan de este análisis, ¿no? Son acciones de pronto previas también, porque hay que dimensionarlas, ¿no? Hay que saber de pronto, ¿no? Cuántas se tienen que hacer. Para eso, tengo primero que estimar el balance oferta-demanda. Y a partir de eso, estimar el balance oferta-demanda de recursos también, ¿sí? Sin embargo, este es el primer paso, ¿no? Y es el insumo para poder vertirlo dentro de la fase, dentro del módulo de formulación. Una ineficiente gestión en los servicios, un poquito un aspecto ya más de gobernabilidad, ¿no? De gobernanza del servicio, ¿no? Los integrantes de la HAS no conocen técnicas de la administración.
¿no? Hay de pronto bastante morosidad, porque hay una falta de seguimiento, de pronto no se no se ha incentivado, ¿no? Un adecuado comportamiento de pago en la población, no se le ha explicado la relevancia y la importancia que es estar al día, justamente para poder no interrumpir los servicios, para poder, digamos, mantener de manera interrumpida el servicio. De pronto no hay capacidad de respuesta cuando hay interrupción del servicio, no hay un buen plan de resiliencia, de pronto, ¿no? O un plan de contingencia ante cierta interrupción o ante ciertos problemas, fallas operativas dentro del servicio, ¿no? Entonces, todos esos aspectos los puede, digamos, solucionar el proyecto de inversión. Sí, en la medida que se conformen parte de activos, ¿no? Bienes de capital que intervienen en proyecto de inversión. No dentro de lo que son acciones de gasto corriente. Eso sí hay que tenerlo presente, porque por ahí puede salir de que los profesores no tienen capacitación, ¿no? O los docentes universitarios no tienen capacitación en metodología de investigación. Entonces, ya sabemos que tengo que hacer un arreglo institucional. ¿Por qué? Porque la acción no compete al proyecto de inversión, porque es gasto corriente. ¿Sí? Siguiente, ya, y los efectos. ¿Cuáles son los efectos? ¿Cuál es la situación sin proyecto? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias inmediatas, los efectos directos, indirectos, el efecto final, ¿no? Por ejemplo, si la población accede de manera limitada, lo que va a ocurrir es que hay un bajo consumo de agua potable de calidad, ¿no? Lo cual a su vez va a generar un incremento de enfermedades infectocontagiosas, diarreicas, parasitarias, ¿no? Gastrointestinales, dérmicas. Se almacena agua en condiciones inadecuadas, que igual nuevamente sume a este efecto indirecto, ¿no? Que a su vez, digamos, va a generar que la población sea más vulnerable a contar con enfermedades, ¿no? Disminuir de pronto su calidad de vida, ¿no? Se va a perder la productividad, ¿no? De la población. Mucha de esta población en campo trabaja, ¿no? Entonces, se pierde productividad, se pierde eficiencia, ¿no? Se pierde la producción en este caso, y en conjunto se disminuye la calidad de vida de la población, ¿no? Que es justamente un fin, que se va a convertir esto en un fin más adelante en términos positivos, ¿no? Al cual apunta a abordar el proyecto de inversión, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿No? Entonces, cuando nosotros ya hemos identificado el planteamiento del proyecto, el problema, que tiene que ser lo suficientemente general de la perspectiva de la demanda, no me puede inducir de pronto a generar alguna solución inmediata, no. El proyecto, este problema se va a convertir, ¿no? Digamos, a manera de términos positivos, ¿no? O en una situación actual, a una situación deseada, ¿no? Transponiendo algunos términos en un objetivo central, ¿no? Por ejemplo, si tengo un limitado acceso a los servicios de telecomunicaciones en los centros poblados del distrito Cangallo, ¿cuál sería el objetivo central? Un adecuado acceso a los servicios de telecomunicaciones en los centros poblados del distrito de Cangallo, ¿no? Justamente estamos haciendo una transposición de términos y expresando una situación negativa, una situación deseada. Siguiente lámina, por favor. Lo mismo va a ocurrir con las causas y con los efectos. Sin embargo, para efectos de la causa, dentro del planteamiento del proyecto, una causa se va a convertir en un medio del proyecto, las causas directas en medios de primer nivel y las causas indirectas de último nivel en medios fundamentales. Mientras que los efectos directos, los efectos indirectos y el efecto final se van a convertir en fines directos, indirectos y un fin último, respectivamente. Siguiente lámina. Y eso es justamente lo que vamos a encontrar. Vamos a traducir de una situación sin proyecto a una situación ya con proyecto, una situación deseada, ¿no? Que expresa ya, en este caso, un propósito, un objetivo central. Propósito se denomina en la materia de marco lógico. La población de la localidad de San Miguel tiene acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de la calidad. ¿Y cómo eso es posible? Porque se han reducido las interrupciones periódicas, porque hay una disposición adecuada de aguas residuales secretas y porque se está gestionando eficientemente los servicios. ¿Y por qué ha ocurrido eso? Porque se ha evitado el colapso de la línea de conducción, porque se reduce el riesgo de la línea de conducción frente a deslizamientos, porque hay una reducción de fallas en la operación del sistema, porque se está realizando de manera oportuna el mantenimiento del sistema, porque los operadores en esta ocasión ya conocen bien sobre el funcionamiento del servicio, porque se ha incrementado la cobertura de la red de alcantarillado, ¿no? Porque las aguas residuales ya están siendo tratadas gracias a que ya existe un adecuado funcionamiento de la laguna de tratamiento. Se está gestionando eficientemente los servicios porque los integrantes de la JAS conocen de técnicas de administración y porque ya hay una capacidad de respuesta frente a interrupción del servicio, ¿no? Lo cual, digamos, en una situación, ¿no? Con proyecto, está generando las siguientes consecuencias, los siguientes efectos, ¿no? Hay un mayor consumo de agua potable de calidad, se está almacenando el agua en adecuadas condiciones, hay un mayor tiempo de pronto, ¿no? Para el desarrollo de actividades productivas. ¿Por qué? Porque justamente ahí había un alto costo transaccional, un costo de oportunidad, ¿no? Entonces, ya esto que está generando, en suma, está generando que se reduzcan las enfermedades infectocontagiosas,
se está reduciendo el gasto de parte de la población, ¿no? En tratar estas enfermedades, se está reduciendo las pérdidas de la productividad, se está reduciendo la pérdida de producción, y bueno, todo esto en suma está generando una mejora en la calidad de vida de la población de San Miguel. Eso es un poquito la expresión, digamos, de la situación deseada, la situación con proyecto, ¿no? Pero claro, para que todo esto ocurra, siguiente lámina, es necesario establecer las acciones, ¿no? Y sobre esas acciones ir identificando cuál de estas acciones son mutuamente excluyentes, es decir, que no se pueden ejecutar de forma paralela ni simultánea. O ejecuta una o ejecuta la otra, por ejemplo. O provisión del servicio en la ubicación, la localización actual, ¿no? Dotándola de una mayor protección de la unidad productora a efectos de mitigar riesgos, o definitivamente lo localizo en otra localidad, ¿no? O sea, son dos cosas que son, digamos, excluyentes entre sí, ¿no? Son dos alternativas, no son dos acciones, por lo menos una de ellas es excluyente entre sí, y lo cual da lugar a que se genere más de una alternativa de solución, que por lo general un proyecto debe a buscar ello, ¿no? Generar más de una alternativa de solución. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que en la fase de ejecución hay un análisis que se llama análisis de consistencia, ¿no? Y una de las posibilidades que se pueden dar, ¿no? Es que se esté variando, ¿no? El diseño del expediente técnico con una alternativa que no haya sido declarada viable, ¿no? Porque ya en la ejecución se exploró pues, que la alternativa ganadora del proyecto de inversión que fue declarado viable no era la más pertinente por algunos factores que se suscitaron dentro de la ejecución, ¿no? O algunas condiciones que cambiaron, ¿no? En torno a los supuestos y parámetros que se asumieron dentro de la formulación del proyecto. Entonces, si yo he explorado esa otra alternativa de solución, voy a poder, digamos, continuar con la ejecución del proyecto. De lo contrario, voy a tener que cerrar el proyecto de inversión, ¿no? Y replantear uno nuevo. Siguiente lámina, por favor. Y eso es un poquito lo que les quería comentar, ¿no? Y hay un conjunto de pasos. Es importante que estas alternativas de solución sean técnicamente posibles, ¿no? Que sean pertinentes, ¿no? Que justamente estén, digamos, evoquen el cumplimiento de pronto de algunas normas técnicas aplicables al proyecto, ¿no? Y que puedan ser comparables entre sí, ¿sí? Entonces hay una serie de pasos como identificar las acciones, analizar el nivel de interrelación, si son excluyentes, son mutuamente complementarias, ¿no? Son independientes, ¿no? Y de esa manera ir determinando las alternativas de solución. Siguiente lámina. Muy bien, ahí están las acciones, ¿no? Que pueden ser excluyentes, complementarias, pueden ser independientes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La construcción del aula, la adquisición de equipo biomédico, ¿no? Eso es una redacción de una acción. Es muy importante, la redacción se desprende por dos elementos, ¿no? La naturaleza de intervención del activo más el activo que voy a intervenir. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer una construcción, la naturaleza de intervención. ¿Y qué voy a construir? Un aula, que vendría a ser el activo. Ya muchos de estos activos ya están definidos por los propios sectores dentro de sus activos estratégicos, ¿no? Siguiente, por favor. Ah, ahí un favor, miren, ahí por ejemplo, ¿qué no constituye una acción, no? Un movimiento de tierras no es una acción, porque la tierra no es un activo. La excavación de zanja tampoco es un activo. Lo que eso sería más bien sería una actividad, ¿no? Sería otro subnivel, en todo caso más detallado, ¿no? Dentro de una estructura de glose de trabajo, de un proyecto, ¿no? Que persigue un objetivo ya de construcción, ¿no? Entonces allí, por ejemplo, ya para construir un aula, voy a tener de pronto demoler algún tipo de infraestructura ya existente, etcétera. Y esa es una actividad, no es una acción. La acción, en este caso, ¿no? Se traduce justamente en un verbo sustantivo más un activo, en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Hasta ese nivel justamente de descripción vamos a llegar en este primer módulo de identificación. No obstante, pues las otras actividades que ustedes han visto pueden desprenderse dentro de un anexo, ¿no? Ya en un análisis de costos unitarios que se junte dentro del proyecto de inversión, por ejemplo, ¿no? Las alternativas de solución hay que tener en cuenta, ¿no? Que parten, pues, cuando yo hago un proyecto de inversión, tengo que hacer un análisis integral de todo el problema, de toda la unidad productora, ¿no? A efectos de poder salvaguardar un posible fraccionamiento, ¿no? Porque los proyectos en este caso deben comprender todas las acciones necesarias para solucionar completamente el problema central, ¿sí? Una solución parcial siempre requerirá de otras inversiones. Entonces, un fraccionamiento, ¿cuándo se materializa? Cuando hay más de dos inversiones en una misma unidad productora. Siguiente, por favor. Ya eso es un poquito para poder, digamos, explicarles sobre lo que les había mencionado del balance razonable, ¿no? Que se hace en torno al empleo de ciertos niveles de documentos técnicos.
Y esto tiene que ver justamente con el nivel de profundidad, una de las tantas variables, ¿no?, de riesgo que puede acarrear un proyecto de inversión, ¿no? Y la decisión de emplear otro tipo de estudio, ya sea una ficha técnica estándar, ya sea un estudio de preinversión, ¿no? Ahí encontramos, por ejemplo, no es lo mismo formular un proyecto para poder implementar una línea de metro que construir una escuela rural, ¿no? Implementar postas médicas, riesgo menor, ¿no? Siguiente, por favor. Muy bien, esto pues definitivamente somos conscientes, ¿no?, de que hay una relación entre lo que es nivel de incertidumbre y lo que viene a ser justamente el nivel de profundidad de información y los costos que esto insume, ¿no? Por eso es que sí es muy importante siempre mapear toda la información secundaria que yo tenga a la mano. De esa manera vamos a empezar a ser más eficientes también en la asignación de recursos para la formulación de un proyecto de inversión. Eso sería todo de mi parte, les agradezco por su atención. Y bueno, estamos aquí para poder atender algunas consultas. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian, por la exposición brindada. A continuación, vamos a pasar al bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación, la cual estará a cargo de nuestro expositor. Pregunta número 1. Diferencia entre ficha estándar y ficha simplificada. Adelante. Buenas tardes, Vivian. Sí, bueno, nos pregunta cuál es la diferencia entre la ficha técnica estándar y la ficha técnica simplificada. Nosotros en el marco del sistema manejamos 4 niveles de documentos técnicos, lo que es la ficha técnica simplificada, la ficha técnica estándar, la ficha técnica de baja mediana complejidad y la ficha, y el estudio de preinversión a nivel de perfil. Estos 4 documentos técnicos están descritos en el artículo 22 de la Directiva General, que tienen concordancia con el artículo 16 del reglamento. Bueno, la ficha técnica simplificada básicamente está relacionada para aquellos proyectos de inversión simplificados cuya característica principal es que el monto de inversión sea menor o igual a las 750 UITs. A diferencia de la ficha técnica estándar que se utiliza para aquellos proyectos de inversión cuya tipología haya sido estandarizada previamente por el sector responsable funcionalmente. Y en este caso, el monto de inversión, el costo de inversión a precios de mercado, puede ir desde 0 hasta las 15.000 UITs o el tope que el sector haya designado. Gracias. Muchas gracias, Rocío. La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el área productoria y el área usuaria? Adelante, Rocío. La diferencia entre una unidad productora y un área usuaria es que, ya como Brian lo explicó anteriormente en su exposición, la unidad productora es el conjunto de factores de producción, ¿no?, que se conforma por activos de distintos tipos que pueden ser infraestructura, intangibles, equipo, mobiliario, vehículos, etcétera, que en conjunto ofrecen y producen los servicios a la población, ¿no? Entonces, una unidad productora es una escuela, es una comisaría, es un hospital, a diferencia del área usuaria, que es, digamos, una unidad orgánica que se maneja en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, que en realidad es la encargada de hacer el requerimiento o también el cuadro de necesidades. Y en este caso, por ejemplo, en los gobiernos subnacionales sería la oficina de infraestructura, ¿no? Entonces sí hay una diferencia. La unidad productora es la que produce los servicios y entrega los servicios directamente a la población, y el área usuaria es una oficina, ¿no?, de una entidad que hace el requerimiento de inversiones y se relaciona más con el sistema de abastecimiento. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Como tercera consulta, luego de registrar una idea de proyecto, ¿cuál es el marco legal que permite ejecutar los ajustes de la denominación del proyecto al formular el estudio de preinversión o ficha técnica? Adelante. Ok. Bueno, en este caso, nosotros no tenemos establecido en nuestra normativa vigente ningún articulado referido a qué es, digamos, qué está permitido modificar respecto a la denominación del nombre. Por ejemplo, ¿no?, cuando yo registré el formato 5, que es registro de idea de inversión,
Esto va a depender de la información con la que yo cuento al momento de registrar la idea y la información que tengo al momento de registrar el formato 7, es decir, de dar la viabilidad al proyecto de inversión. Nosotros tenemos variables que nacen en el formato 5 y que se pueden ajustar y modificar en el formato 7 si es que corresponde. Por ejemplo, ¿no? Brian ya explicó, la denominación del nombre de un proyecto de inversión está compuesto por la naturaleza de intervención, el objeto de intervención, que es el servicio más la unidad productora, y la localización. En el caso de, por ejemplo, en la idea, nosotros creemos, de acuerdo a la información a nivel general que tenemos, que nuestro proyecto se trataría de una ampliación. Sin embargo, puede ser que no, dado después de haber realizado el diagnóstico de la unidad productora, nos damos cuenta que en realidad la naturaleza debe ser un mejoramiento y ampliación. Entonces sí es posible que nosotros podamos modificar y actualizar el nombre, ¿no? Según corresponda, de un formato 5 que es registro de idea a un formato 7 que es el registro del proyecto de inversión en el banco de inversiones. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Como siguiente consulta sobre la naturaleza de intervención para un proyecto de siembra y cosecha de agua, ¿cómo sería el tema de ampliación? ¿Qué tipo de activos podrían intervenir en dicha naturaleza? Ok, bueno, ahorita sí, les comento que actualmente estamos en coordinación con el OPMI del sector agricultura y riego, trabajando el tema de unos lineamientos para esta tipología de proyectos de inversión. Dentro de este documento, y a la par también el sector está trabajando su listado de activos estratégicos, se definen aquellos activos estratégicos que pueden ser sujetos de inversiones, ¿no? Que pueden ser de distintos tipos, ¿no? Pueden ser infraestructura, puede ser equipo, mobiliario. Hay que considerar que estos proyectos se consideran o están dentro del Grupo Funcional 120, que es gestión integrada de ecosistemas. Por lo tanto, hay un gran volumen de acciones sobre la infraestructura natural, ¿no? Respecto a la naturaleza de intervención, en estos lineamientos que se están trabajando, no se ha identificado como naturaleza la ampliación, ¿no? Se ha trabajado en tema de recuperación y el tema de mejoramiento. Entonces, es necesario, ¿no?, que el sector culmine su elaboración y proceda con la aprobación y publicación de esta metodología específica, que también va a estar publicada en el portal web del MEF. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Siguiente pregunta. ¿Es cierto que solo los proyectos de naturaleza de intervención, creación, es el único que cierra brecha? ¿Es posible hablar de brecha de calidad? Adelante. Ok, bueno, en el sistema nosotros tenemos dos tipos de brechas, ¿no?, que los autores han identificado, han conceptualizado y miden, ¿no? Son las brechas tanto de calidad y brechas de cobertura. Entonces, no es cierto que únicamente los proyectos cuya naturaleza de intervención sea de creación son los que cierren brechas, ¿no? Estamos hablando que tenemos dos tipos de brechas, cobertura y calidad. Entonces, un proyecto cuya naturaleza sea de creación nos va a cerrar la brecha de cobertura, al igual que un proyecto cuya naturaleza sea de ampliación, ¿no? Por el otro lado, tenemos los proyectos cuyas naturalezas de intervención son de mejoramiento y recuperación, ¿no?, que estos cerrarían las brechas de calidad, ¿no? Contribuirían de esta forma. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Continuando con la lista de preguntas, el ejemplo que se encuentra exponiendo se alinea a una unidad productora existente en caso que por norma expresa se cree un nivel de servicio por lo que se debe dotar de los recursos a través de una unidad productora. Es necesario considerar el análisis de territorio involucrados, UP y población. Adelante, Brian. Hola, ¿qué tal? Interesante la pregunta. Normalmente podríamos inducir de que cuando no existe una unidad productora no deberíamos hacer ningún diagnóstico de la unidad productora, y eso inclusive le aportaría menor riesgo de pronto, ¿no? Una menor complejidad al proyecto de inversión. Sin embargo, es a la inversa. ¿Por qué? Porque al no tener de pronto la posibilidad de analizar una unidad productora ya existente,
más bien me encuentro con mayor incertidumbre. ¿Por qué? Porque no sé las características del suelo, no conozco de pronto características topográficas del suelo, no conozco de pronto una dinámica, ¿no? Como la cual la población ha estado accediendo de pronto a una unidad productora, ¿no? No tengo de pronto ni siquiera la certeza si es que va a haber un consumo de parte de un servicio al momento de que el Estado provee de una mayor oferta pública a través de una unidad productora. Lo importante acá es, digamos, centrarnos de por sí, ¿no? Pronto en la exploración de otras unidades productoras, ¿no? A las cuales la población ahorita, que está dentro del área de influencia, esté accediendo, ¿no? Como, digamos, como una medida alternativa, ¿no? A la provisión de bienes y servicios, ¿no? Y esto pasa, por ejemplo, en algunos proyectos educativos, ¿no? La población, si bien es cierto, no hay dentro de su ratio de influencia, no hay un colegio ahorita, y ellos recorren 4, 5, 6 horas a otros colegios. Entonces, es importante conocer de pronto también, ¿no? Esa relación que tiene la población beneficiaria con esa institución educativa y también hacer los arreglos institucionales. Porque ¿qué pasa que yo construyo el colegio y por más que esté cerca, no vienen a estudiar? ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados, porque ya tienen de pronto, ¿no? Toda una dinámica, porque ya lo han hecho costumbre, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y también habría que identificar y también esas otras unidades productoras, ¿no? Para poder establecer estos arreglos institucionales. Si bien es cierto, no tengo que analizar qué factores productivos tengo que analizar porque no existen, pero sí debo tener claro cuál de pronto deberían ser, ¿no? Las exigencias de estos factores productivos y si las condiciones del tipo de terreno, ¿no? Y hay otros factores que de pronto pueden limitar la accesibilidad, son los más idóneos para poder desarrollar la alternativa de localización de la unidad productora. Lo que sí ahí hay que, y de pronto yo sugiero intensificar más el análisis de territorio, ¿no? Analizar bien todas las zonas potenciales donde se podría ubicar la unidad productora, que por lo general recae pues en la disponibilidad de terrenos que a veces la municipalidad cuenta, el gobierno regional, ¿no? Mira, acá yo tengo estas opciones. Y eso muchas veces nos ha pasado, por ejemplo, con centros de innovación tecnológica, ¿no? El gobierno regional decía en ese momento, mira, tengo 3 opciones para poder implementar un sitio. Y teníamos justamente que visitar, y en esas visitas que hacíamos, entrevistábamos justamente y pedíamos información dónde se ubicaba la población afectada, ¿no? Ese era de pronto un criterio importante que definía una de las localizaciones más importantes. El otro era el tamaño, el área disponible, ¿no? El otro aspecto era la parte de la pendiente, ¿no? Las características topográficas, las condiciones de suelo que pueden hacer factible justamente la implementación de esta unidad productora. Pero claro, o sea, la idea no es que yo no voy a hacer un cero de análisis de unidad productora, no, sí, yo tengo que hacer un análisis, digamos, un poquito más profundo, más riguroso en términos de dotar certeza, ¿no? Técnica, ¿no? Para la localización de una unidad productora. Eso sí hay que tenerlo presente. Es importante hacer el análisis de territorio, por supuesto. Ahí incidimos bastante en el aspecto localización. Los involucrados también, justamente ¿por qué? Porque los agentes que participen dentro de cualquier parte del ciclo de la inversión tienen que tener pleno conocimiento y tenemos que también sostener todos estos arreglos institucionales y diagnóstico de la población afectada, por supuesto. Inclusive dentro de estas fichas técnicas que nosotros construimos, ¿no? Para poder visitar, analizar toda la información de estos terrenos que nosotros explorábamos, teníamos algunos criterios, ¿no? Sobre lo cual puntualizamos, ¿no? Cuál terreno era el más idóneo, ¿no? Y sobre eso ya empezamos a desarrollar todo el estudio por inversión más adelante, ¿no? Muchas gracias, Brian. La siguiente pregunta. Para hacer un proyecto de mejoramiento, ¿es necesario que haya concluido su vida útil? Adelante. Por supuesto que no, ¿no? Inclusive, normalmente sabemos que un proyecto se traduce en un horizonte de evaluación, ¿no? Que está conformado en el horizonte de inversión, que es el tiempo en el cual se ejecutan todas las metas del proyecto, y el horizonte de funcionamiento, ¿no? Entonces, muchos proyectos a veces se configuran para, digamos, dotar de capacidades y generar la prestación de servicios durante 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Sin embargo, recordarán ustedes que esa previsión, esa proyección que se hace tomando como base los supuestos y parámetros al día de hoy, cuando tomo la decisión de llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Sin embargo, esos supuestos parámetros pueden variar, como por ejemplo puede ser que la dinámica poblacional cambie, un efecto migratorio, o pueden haber de pronto algunos fenómenos climatológicos que hacen que la población se traslade de un punto a otro, como lo que ha pasado, ¿no? Y eso cambia sustancialmente las condiciones sobre las cuales se declaró un viable proyecto. Y es posible que al tercer, cuarto año se tenga que hacer una nueva intervención, un nuevo proyecto o de pronto hacer una IOAR, si hablamos pues de una intervención puntual, ¿no? Un equipo en sí haya cumplido su vida útil, lo repongo inmediatamente, o sea, sin necesidad de que
espere pues que se cumplan los 10 años en los cuales se previó el funcionamiento de un proyecto de inversión. No, yo analizo bajo las condiciones reales en las cuales yo me encuentre, ¿no? Entonces, eso, digamos, sin perjuicio tampoco, pues, a informar, ¿no? A poner de conocimiento, ¿no? Las acciones que se están haciendo, ¿no? Dando la transparencia debida, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, puedo hacer un proyecto de mejoramiento, puedo hacer un proyecto de ampliación, puedo hacer un proyecto de recuperación, ¿no? Adelante. Muchas gracias, Brian. La siguiente pregunta. ¿Una plataforma tecnológica puede considerarse como una unidad productora? Adelante. Interesante la consulta, nos lleva un poquito a repensar nuevamente en el concepto de la unidad productora, que decíamos es el conjunto de recursos o factores productivos que articulados entre sí permiten la prestación de servicio. La pregunta es, ¿la plataforma por sí sola puede dar el servicio? No, la plataforma tecnológica necesita a un tutor virtual, necesita capital humano, conocimiento que pueda tener la capacidad de justamente generar toda esa propuesta de aprendizaje, ¿no? Se necesita de docentes, se necesita de pronto de un data center de pronto, ¿no? Para poder almacenar, registrar toda esa información, ¿no? Se necesita de pronto de algunos sistemas, ¿no? De información también. De pronto, si hablamos, si esa plataforma tecnológica es para cubrir momentáneamente o temporalmente una educación que ahorita por el contexto del COVID es remota, ¿no? Podría darse el caso que más adelante, ¿no? Porque cuando uno piensa en un proyecto, piensa, digamos, en una planeación agregada de aquí a 10 años, ¿cómo me voy a encontrar, ¿no? ¿Cómo se va a encontrar esta condición, estos factores productivos que estoy examinando hoy día, ¿no? Entonces, puede ser que requiera nuevamente una semipresencialidad. Entonces, oye, no solamente la plataforma va a ser suficiente por sí sola, necesito también infraestructura, ¿no? Entonces, de esa manera nos vamos dando cuenta que la plataforma tecnológica por sí sola no constituye una unidad productora, ¿no? Sino forma parte de la unidad productora y es un activo, ¿correcto? Dentro de la misma, un activo digital en este caso. Adelante. Muchas gracias, Brian. Siguiente pregunta. ¿El factor de infraestructura natural puede aplicarse para un proyecto de inversión y una IOR? Adelante. Muchas gracias por la pregunta, ¿no? Esto tiene un poquito que ver con lo que ya ha comentado también Rocío en su momento, ¿no? La infraestructura natural sí es objeto de intervención de un proyecto de intervención, ¿no? Un proyecto, por ejemplo, que intervenga un ecosistema, ¿no? Que intervenga de pronto, ¿no? Algún tipo de una especie para poder de pronto reducir, ¿no? Su extinción, ¿no? Su potencial extinción, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la ciudad sí existe una precisión dentro de los lineamientos, ¿no? O sea, yo no puedo hacer con una intervención al mismo activo de infraestructura natural. Lo que sí podría hacer intervención son algunos activos, ¿no? Que involucran de pronto que están dentro del mismo ecosistema, pero que tienen otra función, ¿no? O sea, un poquito para proteger a veces al activo de infraestructura natural, ¿no? Como un cerdo, por ejemplo. Ahí sí podría ser una ayudar, pero intervenir en el mismo activo de infraestructura natural a través de una no se puede hacer. Sí se podría hacer con un proyecto de inversión, por supuesto. ¿Por qué? Porque justamente se necesita evaluar un problema, ¿no? Se necesita evaluar un problema, explorar todas las causas que estarían originando ese problema, porque la solución que actualmente está implementada no es suficiente, no es la adecuada. Se necesita repensar y se necesita hacer una evaluación ex ante. Lo que ese espacio que un proyecto sí te permite, no te lo hace la IUAR, porque la IUAR parte sobre una solución ya implementada y simplemente entra a corregir soluciones puntuales, ¿no? Algunas deficiencias de algunos factores productivos, ¿no? Sobre una solución que está ya implementada, que mantiene un adecuado nivel de calidad, ciertos niveles de calidad y que está enmarcada dentro de un nivel de servicio. Muchas gracias. Siguiente. Muchas gracias, Brian. Siguiente pregunta. ¿Por qué se realiza análisis de oferta optimizada y su proyección en el capítulo de identificación? Pues se genera confusión o redundancia, ya que esto debería analizar en el capítulo de formulación. En el diagnóstico debe de ir el análisis de la OP, pero solo a nivel de oferta actual. Adelante. Miren, justo este aspecto lo hemos discutido a la interna, ¿no? Con los diferentes equipos que conforman la EGPMI, ¿no? Entonces, esto, digamos, se ha dado por una finalidad muy importante, que es justamente desde el análisis de identificación de la unidad productora, ¿no? Ir, digamos, promoviendo el uso, ¿no? De algunas otras intervenciones, como el caso de las IOAR, ¿no? O sea, recuerden que el proyecto es un proceso de maduración, que no es que yo lo declaro viable y al día siguiente yo lo estoy ejecutando, no. O sea, ¿por qué? Porque es la suma de muchas intervenciones sobre muchos activos, ¿no? Que en conjunto van a permitir de pronto mejorar una capacidad de producción, ¿no? Ampliar la capacidad de producción para poder contribuir al cierre de brecha. Sin embargo,
cuando yo hago este análisis exploratorio a nivel de ya la identificación, yo ya puedo empezar a justamente agotar los arreglos institucionales también para ir desarrollando alguna optimización. Por ejemplo, yo identifico que un equipo, en el análisis de la unidad productora, un equipo no está funcionando bien, que ya cumplió su vida útil. Ah, bueno, entonces, ¿qué hago? Me espero con el proyecto de inversión, que el proyecto tome sus 2 años entre lo que transita de la formulación y evaluación a la ejecución, ¿no? Hasta el funcionamiento, para que durante esos 2 años voy a tener a una población que no ha podido acceder a ese equipo, no ha podido hacer uso de ese equipo. Cuando ese equipo lo he podido inmediatamente reponer, ¿no? A través de una UAR, ¿no? Y de esa manera podría actualizar la oferta optimizada. Pero claro, también previendo que no se esté generando ese mismo activo, no se registre posteriormente en el proyecto y se esté generando una duplicidad, ¿no? Eso hay que tenerlo presente, digamos, porque eso es lo que buscamos. Buscamos incentivar el uso de todas estas herramientas e instrumentos que nosotros tenemos dentro de de esta propuesta, ¿no? De este sistema del invierte.p. Siguiente. Muchas gracias, Brian. Siguiente pregunta. Para determinar el problema del proyecto de inversión, ¿se parte en función de la población afectada o de la unidad productora? Miren, justamente el problema, como ya les comentaba, ¿no? Tiene, digamos, un esbozo bastante general, por eso es que se plantea por el lado de la demanda, ¿no? Sin embargo, cuando empezamos a hacer el análisis de causas, como ustedes han visto en este ejemplo, parte de estas causas, digamos, están vinculadas a un comportamiento de la demanda, pueden estar vinculadas a un comportamiento de la demanda, ¿no? Mientras que otros están vinculados directamente a ciertas condiciones de los factores productivos de la unidad productora de servicio, ¿no? Entonces, hacer este análisis desde el lado de la oferta contribuiría más bien a hacer un análisis sesgado, ¿no? Que finalmente no me va a traducir en una solución y voy a tener estos problemas que a los 2 años, 3 años voy a tener nuevamente que hacer un nuevo proyecto de inversión para poder solucionar esto, ¿no? Hay un orden ya establecido dentro de la guía ex antes y ese orden responde justamente al espíritu de llevar de manera adecuada, ¿no? Este proceso de formulación. Nosotros empezamos a explorar el territorio, todos los factores justamente del entorno, ¿no? Que se circunscribe dentro del análisis de una unidad productora de servicio. Pero más allá de eso, inclusive analizamos también la población afectada, un poquito para conocer las características y la vinculación, ¿no? Las características de consumo de una población respecto a la unidad productora. Y después vamos a la unidad productora, ¿no? A ver justamente qué es lo que estaría afectando, qué deficiencias tienen los factores productivos para cumplir con toda esta cadena de análisis previo que les he ido comentando. Finalmente está el análisis de la población afectada, ¿no? Que justamente interviene bastante para poder garantizar la sostenibilidad de un proyecto de inversión. Finalmente, el planteamiento de un problema recoge todos esos ejes de diagnóstico dentro de cada una de sus funciones explicativas, sus funciones descriptivas y su función prospectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Brian. Para cerrar nuestro ciclo de consultas, la siguiente consulta es: no he visto ningún caso de inversión que tenga como naturaleza la acción de adecuación y o reforzamiento estructural. ¿Me podría dar algún ejemplo de casos puntuales en los que sí se aplicaría estas acciones? Ah, por supuesto. Yo justamente formulé un proyecto en su momento, por allá en el año 2017, de la universidad, una universidad nacional, ¿no? En Loreto, ¿no? Entonces, ahí hicimos por ejemplo, dentro de este proyecto de inversión hicimos una acción, ¿no? Vinculada a lo que vendría a ser una adecuación. Por ejemplo, encontramos que las aulas las habían construido muy por encima de pronto del estándar, ¿no? Eran aulas muy grandes para el tamaño de alumnos. Eso era una escuela de pregrado de ingeniería química, ¿no? Y justamente fuimos a hacer una visita con el equipo de técnicos, con los ingenieros, arquitectos, ¿no? Y vimos justamente, ¿no? La posibilidad, por ahí habían otras 2 aulas, ¿no? Que eran muy pequeñas, pero ya más bien se habían ido al otro extremo, ¿no? Eran aulas tan pequeñas que más bien faltaba espacio, ¿no? Faltaba espacio para acoplar más alumnos. Entonces, cuando hicimos un análisis de toda la oferta optimizada, ¿no? Y lo sopesamos con la demanda también, identificamos que ese espacio fácilmente, que eran 2 aulas, se podían juntar como una sola aula, ¿no? Y nada más había que derribar la pared que las dividía sin comprometer los elementos estructurales, porque no había una viga de pronto de por medio, según la información que nos dieron los técnicos en ese momento, y eso justamente correspondía a una acción de adecuación, ¿no? Ahora, reforzamiento estructural, por supuesto, sí hay propuestas que se están trabajando, ¿no? Justamente, sobre todo en estas edificaciones que son muy antiguas, ¿no? Como algunas sedes institucionales, ¿no? Que ya justamente por los últimos eventos que hemos tenido acá en Lima, ¿no? Hemos tenido algunos sismos importantes,
se estaba planteando justamente desarrollar un reforzamiento estructural, ¿no? Eso es muy importante. Acá hay muchas sedes institucionales muy antiguas acá, si uno se va al centro de Lima, que requieren reforzamiento estructural, ¿no? Entonces, y eso se puede hacer con una IVAR fácilmente también, con la famosa AME, la ampliación marginal de edificación u obra civil, ¿no? Se hace de manera inmediata. Bueno, eso ha sido todo de mi parte. Les agradezco por la oportunidad brindada y, bueno, los mejores éxitos. Gracias. Muchas gracias a nuestro expositor y a todos los participantes y asistentes. Asimismo, les comentamos que con la finalidad de conocer su percepción sobre la capacidad de acciones realizadas, los invitamos a llenar un pequeño cuestionario de percepción, el cual está compartido en el chat de esta sala. Por último, indicarles que en la página de la web del MEF se encuentra la sección Inversión Pública y en esta la subsección Capacitaciones Virtuales, donde podrá acceder al submenú en el que se encuentra Programación de Capacitaciones, donde podrá encontrar el calendario de capacitaciones, enlace para que pueda acceder a ellas y enlace para que pueda realizar sus preguntas, hacer absueltas en las capacitaciones. Capacitaciones realizadas, donde podrá encontrar la presentación y videos de las capacitaciones impartidas por la DGPMI y recursos de aprendizaje, donde encontrará infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías, entre otros temas relacionados con el InviérteP y la gestión de la inversión pública. Agradecemos una vez más su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Buenas tardes. La Dirección de Programación Multianual de Inversión Pública les agradece su participación.